Muy buenas tardes con todos estimados. Mi nombre es Lady Diana Vigo Becerra, soy ingeniera geóloga de profesión y docente del curso que se dictará en CERSA, llamado Gestión del Riesgo de Desastres con ARGIS y QGIS. El día de hoy es muy grato para mí presentarles este taller, el cual he denominado Guía para la elaboración de un mapa de riesgos por deslizamientos. Todo, les doy la más cordial bienvenida y espero que este taller sea de su provecho. La metodología que vamos a manejar es la siguiente. Yo voy a ir desarrollando el curso. Aquí vamos a utilizar software. Si es que por favor requiero un poco de su atención. Las preguntas lo pueden ir realizando a través del chat o por defecto pueden también levantar la mano para permitirles la opción de hablar. Sin más, entonces vamos a dar inicio a este taller. ¿Sí? Bien. Voy a desactivar mi video y nos vamos a quedar con el audio. Listo. Ahora sí. Muy bien, entonces el temario que vamos a ver para este taller es, primero, vamos a identificar cuál es la información espacial que necesitamos para la elaboración del mapa de peligro, del mapa de vulnerabilidad y finalmente para obtener el mapa de riesgos. Segundo tema será, pues, vamos a ir a la plataforma del software ArcGIS, trabajaremos con el ArcMap y ahí iremos ingresando los parámetros que necesitamos, tanto los factores condicionantes como los factores desencadenantes, para elaborar como primer paso el mapa de susceptibilidad. Luego le ingresaremos el parámetro de evaluación para obtener finalmente el mapa de peligro. ¿Ya? Eso es lo que justamente vamos a ver en nuestro ítem 3. Como número 4, les voy a presentar una matriz en donde les voy a indicar cómo se debe llenar la ficha para el levantamiento de información en campo relativo a la vulnerabilidad. ¿Sí? Analizaremos entonces la vulnerabilidad a través de una matriz que, bueno, ya tengo implementada, realizada en campo, y analizaremos justamente todos los parámetros en las diferentes dimensiones social, económica y ambiental. Finalmente, con esa información, elaboraremos nuestro mapa de vulnerabilidad. Obtenido tanto el mapa de peligro como el mapa de vulnerabilidad, procederemos a la obtención de nuestro mapa de niveles de riesgo. ¿Sí? Bien, entonces, eso es lo que por esta clase, por este taller, vamos a ver. ¿Sí? Bien, entonces, lo que vamos a analizar en esta ocasión es el análisis del peligro por deslizamiento del asentamiento humano Raúl Porras Barrenechea del distrito de Caraballo, Lima, Perú. La imagen que se ha obtenido y la que ustedes pueden ver a través de su pantalla es una imagen correspondiente a la plataforma del SIGRID, la cual es completamente gratuita, ¿sí? Usted aquí mediante la opción sencilla de Sube tu ámbito puede ingresar rápidamente si tiene ya delimitado su zona. Es un formato shapefile tipo polígono, entonces puede ingresar muy rápidamente y el SIGRID le va a ayudar a ubicar su polígono. ¿Sí? Muy bien, entonces esa es una vista justamente de la zona del deslizamiento que vamos a evaluar en esta ocasión. ¿Ya? Bien. Ahora, entonces, como netamente nos vamos a dedicar, el taller está justamente enfocado netamente a la elaboración del mapa de riesgos para este caso que vamos a hablar, que es para un deslizamiento, ¿cierto? Entonces, lo que se va a ver aquí es toda la metodología que se hace a través del software, ¿sí? Ahora, los lineamientos, ¿no? ¿Qué es la vulnerabilidad, el peligro, los tipos de peligro, etcétera? Eso lo vamos a analizar y lo vamos a ver todo en detalle en el curso justamente que se dictará próximamente. Entonces, para este caso solamente vamos a analizar y le voy a dar todas las directrices de cómo se evalúa o cómo se realiza más bien un mapa de riesgos en ArcGIS, ¿ya? También en el curso se va a dictar con otro software alterno que es un software libre, que es el QGIS, con otro manejo de la tabla de datos o la tabla de atributos, que es también bastante sencilla, pero este taller está enfocado justamente a eso, ¿sí? Bien, ahora sí. Entonces, vamos a empezar con nuestro capítulo que se llama Añadiendo parámetros. A ver, para atender a tu pregunta, mi estimado Fernando, ¿un mapa de peligro de deslizamiento es igual a un mapa de remoción de masa? La respuesta es no, ¿ya? Lo que indica aquí, Fernando, un mapa de remoción en masa o un mapa de movimientos en masa, recuerden, es que los movimientos en masa agrupan varios peligros. Dentro de ellos están ubicados los deslizamientos, los volcamientos, los derrumbes, las caídas de roca, entre otros, ¿sí? Entonces, no es lo mismo
Un mapa de remoción en masa puede contener a su vez varios peligros, ¿sí? Porque remoción en masa o movimientos en masa agrupa a un conjunto de peligros. Entonces, en este caso hay que ser específico. Cuando uno hace nevar, no puede hacer un mapa de remoción de masa. Tiene que hacer justamente un mapa de peligro por deslizamientos, ¿ya? O sea, se tiene que identificar primero el peligro, identificar y caracterizar el peligro. Y esa es una de las primeras actividades que debe realizarse, ¿sí? Entonces yo acá estoy suponiendo, ¿no?, que esa información ya se sabe, ¿no? Porque justamente esto está enfocado un tanto ya a la elaboración del mapa. Entonces todos estos lineamientos más a detalle, cómo se identifican los peligros, cómo se caracteriza, eso lo vamos a ir desarrollando de manera detallada en el curso, ¿sí? Pero no es lo mismo, para atender a su pregunta, Fernando, ¿ya? Hay que ser específico. Recuerden que un EVAR no es un estudio, no es un informe multipeligro, ¿no? Por el contrario, solamente el EVAR evalúa un solo tipo de peligro, ¿no? Sea el caso de deslizamiento, sea el caso de inundación, sea el caso de lluvias intensas, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a continuar. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a proceder para hacer nuestro trabajo en el ArcGIS? De la siguiente forma. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que mencionar lo siguiente. A ver, cuando uno hace entonces la primera parte de este trabajo es, primero, identificar y caracterizar el peligro. Como parte de la caracterización del peligro, tengo que identificar cuáles son los factores condicionantes del peligro y cuáles son los factores desencadenantes y a su vez cuál es el parámetro de evaluación, porque con toda esa información voy a hacer mi mapa de peligro. Entonces, los factores condicionantes, como su nombre lo dice, generalmente son factores intrínsecos, in situ de la zona. Por ejemplo, la pendiente, las unidades geológicas, las unidades geomorfológicas, ¿sí? La cobertura vegetal, por ejemplo, esos son factores condicionantes. Factores desencadenantes, por el contrario, son aquellos que detonan un determinado peligro, ¿no? Que dan origen a. ¿Qué puede ser, por ejemplo, dentro de los más comunes para este caso de deslizamiento? Por ejemplo, las precipitaciones, ¿ya? Ahora, los parámetros de evaluación sí son variables y dependen y varían en función a cada peligro. Para este caso vamos a analizar, por ejemplo, como parámetro de evaluación para este deslizamiento vamos a evaluar el tiempo de retorno, ¿ya? Bien, entonces, previo o dicho eso, ahora sí entonces, vamos a empezar. Entonces, ¿qué es lo que primero que necesitamos ingresarle a nuestro software? Lógicamente tenemos que ingresarle los shapes o las capas de los factores condicionantes de inicio. Entonces, para este caso se ha considerado, véase aquí, les voy a compartir una matriz, ¿ya? Para que usted pueda observar justamente cómo se tiene que agrupar la información. Entonces, mire, ¿ya? Voy a verificar nuevamente que se esté viendo en mi matriz de Excel. Ya, bien. Entonces, empezamos primero por esta matriz. Tengo a su vez que comentarles que para realizar este trabajo tengo que recurrir a la matriz de Satie. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ponderar cada una de mis variables. ¿Por qué? Porque justamente la matriz de Satie es una matriz muy útil que permite justamente realizar un análisis multicriterio, que es lo que realizamos aquí, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a empezar. Entonces, primero yo necesito determinar, aquí en este caso, tengo que determinar en primer lugar, ¿qué cosa? ¿Cuáles son mis factores condicionantes? Entonces, recuerden, también tengo que mencionar aquí, tengo que acotar que un EVAR es realizado por un grupo multidisciplinario, ¿no? No lo realiza un solo profesional, sino muchos profesionales, varios. Dentro de ellos, básicamente para la identificación del peligro es necesario un geólogo, un civil, probablemente un agrónomo, un sociólogo para la vulnerabilidad, y etcétera, ¿no? Por eso se dice que es multidisciplinario. Entonces, en este caso, se ha trabajado con un grupo de especialistas que han determinado cuáles son los parámetros condicionantes, cuál es el desencadenante y cuál es el parámetro de evaluación, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿cuál es para este caso, para este deslizamiento, qué se ha considerado como factores condicionantes? Se ha considerado la pendiente, la geomorfología y la geología. Para poder ponderar la importancia de cada uno de estos factores, se tiene que usar la matriz de Satie,
¿cierto? Toda la metodología lo vamos a revisar definitivamente en el curso. Aquí estamos viendo mapas, pero yo estoy tratando de darles un alcance para que usted pueda entender, ¿sí? Bien, entonces, a través de la matriz de Sati, usted va a obtener básicamente la matriz de normalización de pares y la relación de consistencia, ¿ya? La información que nos interesa a nosotros es la obtenida de la matriz de normalización de pares, básicamente relacionada al vector de priorización. ¿Por qué? Porque con esta información del vector de priorización, estos datos, estos valores, son los que van a ingresar a nuestro software ArcGIS. Recuerde que la suma de todos los valores de los vectores de priorización para cada matriz es siempre igual a 1, ¿ya? Siempre tiene que dar igual a 1. Entonces, en este caso, tal cual se ha dispuesto en esta tabla, se observa lo siguiente, que en función del vector de priorización, nada más en función del vector de priorización, ve aquí luego el porcentaje, se nota claramente que el factor condicionante que domina, el más importante, es la pendiente, seguida de la geomorfología y luego de la geología. Entonces, necesito o tengo aquí, ¿qué cosa? 3 factores condicionantes. Por lógica, tengo que tener también los shapes de cada uno de estos sectores, ¿ya? Ahora, la metodología que indica el CENEPRED es que es conveniente utilizar, ¿qué cosa? Vamos aquí ahora a nuestro factor condicionante de pendiente. Entonces, vamos al pendiente. Entonces, es uno de los trabajos importantes considerar qué cosa. Para nuestro factor condicionante dependiente, considerar justamente 5 atributos o 5 rangos de pendiente. ¿Por qué? Porque cuando usted considera 5 rangos de pendiente, en este caso, también 5 rangos de geología y 5 rangos de geomorfología, ¿por qué se considera 5? ¿Por qué no menos? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 3? Etcétera. Se considera 5 porque esto está relacionado justamente con los niveles de peligro, vulnerabilidad y riesgo que voy a obtener, ¿no? Entonces, usted considera, en este caso, 5 parámetros con el objetivo de obtener, ¿qué cosa? 4 niveles de peligro. Igualmente, para la vulnerabilidad, como vamos a ver, se considera lo mismo. 5 parámetros. ¿Para qué? Para obtener 4 niveles de vulnerabilidad. Y lo mismo sucede para el riesgo, ¿sí? Entonces, eso lo indica la metodología del CENEPRED en su manual 2, ¿ya? ¿Se puede usar más? Sí, pero es conveniente para la mayoría de estudios considerar estos 5 parámetros de evaluación. Fernando me dice, ¿solo se utiliza pendiente geomorfología y geología como factor? No. A ver, eso que quede, justamente por eso les estoy comentando, ¿no? Esto está realizado, este trabajo está realizado por un grupo multidisciplinario. En este caso, el geólogo ha determinado cuáles son los factores condicionantes, ¿sí? Importantes, inherentes en la zona, relacionados a este deslizamiento. ¿Puede ser más? Claro que sí, ¿no? Puede ser que para otro criterio de otro especialista quiera considerar, por ejemplo, la cobertura vegetal o, por ejemplo, el uso de suelo, ¿no? Podría ser. Pero para este caso y para este deslizamiento, estos son los factores condicionantes que he considerado. Ahora, definitivamente cada estudio, cada proyecto en sí tiene su propia particularidad. No todos los deslizamientos se van a analizar tal cual yo muestro en esta matriz. Por eso le digo, ¿sí? Este grupo de multidisciplinario es quien ha definido estas características, ¿sí? ¿Ya? Bien. Ahora sí. Entonces, con eso explicado, ya entonces, ¿qué necesitamos? Entonces, para hacer una retroalimentación, vamos a ingresar a nuestro software ArcGIS 3 factores condicionantes y cada factor condicionante va a tener 5 parámetros, ¿ya? Listo. ¿Y qué información vamos a ingresar de cada factor condicionante? Su vector de priorización, básicamente. Con esta información va a ingresar. ¿Por qué? Porque esto indica la importancia que tiene cada una de las unidades, ¿sí? Entonces es por eso que ingresa esta información del vector de priorización, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer justamente ese trabajo. Entonces vamos a abrir nuestro software. Por aquí tenemos entonces a nuestro software ArcGIS y ahí vamos a empezar a realizar todo este trabajo, ¿ya? Me van a dar un minuto. Por defecto se ha cerrado mi software y necesito una nueva hoja para poder trabajar con ustedes, ¿ya?
Entonces, ahora lo que vamos a trabajar aquí en el ArcGIS, en el momento que se abra, es básicamente ¿con qué? Con la tabla de atributos. Entonces, dicho eso, ahora sí, hasta que va abriendo mi software, vamos a utilizar la información que tiene justamente esta presentación, ¿ya? Entonces, primero va a ingresar la pendiente. Ojo, lo adecuado es que en el orden, en la jerarquía que se ha determinado según SATI, en esa misma jerarquía ingresen el ArcGIS. Entonces, si recuerdan, era primero la pendiente, luego la geomorfología y luego la geología. Entonces acá teníamos cada uno de los shapes y es como voy a ingresar. Voy a crear un mapa simple temático de pendientes, tengo que crear un mapa temático de geología y un mapa temático de geomorfología. En este caso el especialista ya define, por ejemplo, los colores, ¿no? Las unidades, etcétera. ¿Por qué? Porque cada una de estas unidades, según el INGEMET, que es en este caso el ente rector, le ha denominado que según la unidad geológica o geomorfológica, también están relacionados los colores que corresponden o están tanto ligados sobre todo a la edad de cada una de las unidades, ¿ya? Pero bueno, eso a su especialista. Yo simplemente les menciono aquí que vamos a ingresar con estos shape y vamos a crear mapas temáticos. Una vez creados los mapas temáticos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar un campo, ¿ya? Acá está la metodología de forma detallada. Este va a ser un campo tipo doble y lo que vamos a hacer, ¿qué cosa es? Es agregarle el peso a cada una de qué? A cada uno de los parámetros, ¿ya? Entonces vamos a ingresar, por ejemplo, primero la capa pendiente y luego le vamos a dar el peso del vector de priorización a cada una de las unidades de pendiente, ¿ya? Esa va a ser la primera labor que vamos a hacer. Entonces, hasta aquí, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a añadir esos valores y ahora ya se abrió mi GIS y vamos a hacer esa información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá un diagrama sencillo y ahorita pasamos al software, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a crear? Entonces, ahorita vamos a abrir una tabla de atributos muy parecida a esta. Y aquí vamos a tener justamente el valor de la pendiente. Entonces, nosotros vamos a crear un campo que le vamos a llamar peso de la pendiente, ¿ya? Por defecto, la información va a estar vacía. Entonces, ¿qué vamos a hacer luego? Vamos a hacer una búsqueda por atributos. ¿Para qué? Para ir seleccionando todos los rangos de pendiente, agrupar los rangos de pendiente, ¿sí? Y en función a cada rango de pendiente, le voy a dar qué cosa, el valor del vector de priorización, ¿ya? Entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer como inicio, porque necesito esa información. Listo. Ajá, Fernando, para atender a tu respuesta, la verdad es que da lo mismo si es que tú utilizas porcentaje o tú utilizas grados. Finalmente, la pendiente puede expresarse como cualquiera de las formas que tú mencionas, ¿sí? Simplemente hay que saber a qué se refiere, ¿no? Es de convención, es mucho más usual expresarlo en grados, pero en otras ocasiones también se puede expresar en porcentaje, ¿sí? Recuerden que hay una equivalencia, hay una relación finalmente entre grados y porcentaje. Y además que el 100%, por ejemplo, ¿cuánto representa en grados? ¿No? El 100% representa una pendiente de 45 grados, por ejemplo. Entonces hay que tenerlo en consideración. Lo demás son simplemente equivalencias, ¿sí? Pero no hay problema, se puede trabajar tanto en grados o como en porcentaje. Ajá, muy bien, Marcos. Entonces, para atender a esto, ¿por qué hemos trabajado con estos rangos de pendientes? Porque justamente son las pendientes características de la zona, ¿sí? Por ejemplo, ¿usted de dónde puede obtener esta información? ¿Ya? Podría trabajar, por ejemplo, con una imagen raster, ¿no? Las que tenemos de forma libre y disponible es las imágenes de alta resolución, por ejemplo, a los Pulsar, y con eso bien podría trabajar con un mapa de pendientes. Y las mapas de pendientes justamente lo vamos agrupando en rangos, ¿no? Para este caso se ha creído conveniente agruparlo en los rangos que ahora les voy a mencionar, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver en la tabla de atributos. Entonces de ahí usted puede obtener el mapa de pendientes, ¿no? Se hace simplemente un trabajo, es más, yo le insto quizás Marcos a que pueda buscar en el internet cómo elaborar una mapa de pendientes con ArcGIS y ahí la metodología va a ver que es muy sencilla. Pero lo que me refiero es que este mapa de pendientes corresponde a que a los rangos de inclinación básicamente de la zona, ¿ya? Eso es característico de la zona, la pendiente de la zona. ¿Cómo otra cosa se puede obtener de forma detallada? Mediante un levantamiento con dron, por ejemplo, ¿no? Entonces, así se obtiene, por ejemplo, la pendiente, ¿ya? Bien, entonces, pasamos a nuestro software GIS.
Muy bien, entonces ahora sí ya tengo por aquí abierto el ArcGIS. Listo, entonces voy a poner un nuevo mapa y ahora sí, ya tengo el lienzo en blanco. Entonces, ¿qué información voy a ingresar? Entonces ahora sí vamos a trabajar. Dice que quiere conectarse con mi database. Ya, entonces yo tengo por aquí lo que estoy trabajando. Entonces por aquí está en el taller, material de trabajo. Entonces, ¿qué decía que tengo que ingresar? ¿Ya? ¿Cuáles eran los factores condicionantes? La pendiente, la geomorfología y la geología. Entonces, estos shapes es una información que ustedes lógicamente tienen que tener, ¿no? Y que el especialista que realice esta evaluación tiene que proporcionar, ¿ya? Estos shapes. Bien. Entonces, ahora dice usted agregar. Entonces, si agregado, ahorita va a agregarse rápidamente la información. Pero aquí la información está lógicamente gruesa y no está agrupado. Es por eso que les decía, se hacen los mapas de pendiente. En este mismo orden, tal cual se ha determinado en la matriz de Satie. Pendiente, geomorfología y geología. ¿Listo? Bien. Ahora sí, entonces, si yo quisiera hacer rápidamente un mapa de pendientes bastante rápido, de manera visual, vamos a Property, Symbology, le decimos por categorías, que ingrese los valores de pendiente y listo. Ahí ya tengo, puedo elaborar rápidamente un mapa de pendientes, ¿cierto? Entonces, nótese aquí para este caso, ¿no? Que lo he hecho de una forma muy rápida porque es bien sencillo esto, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? La capa de pendientes lo hemos agrupado por colores en función a los rangos de pendiente en porcentaje, ¿ya? En todo caso, ahí tenemos el mapa de pendientes. Lo mismo tendría que pasar para el mapa de geomorfología, entonces lo mismo. Aquí yo le voy a poner unos colores aleatorios, ojo, no me vayan a decir ingeniera, pero esos colores no corresponden. Lógicamente no corresponden, solamente los estamos poniendo de manera visual para que se pueda observar cada una de las diferentes unidades, ¿sí? Cada color que les menciono aquí ya está normado por el INGEMET, ¿ya? En función a la unidad o subunidad, ¿ya? Entonces, aquí simplemente es netamente visual. Entonces, esas son las unidades de geomorfología y finalmente el mismo trabajo se hace para la geología. ¿Ya? Entonces, lo vamos a hacer muy visual, netamente visual, para poder ver cuáles son las unidades de las que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a ir a descripción, agregar todos los valores. Le vamos a cambiar por aquí el colorcito. Ya. Entonces, ya tengo todos mis mapas temáticos hasta ese punto. Ahora voy a empezar a qué. ¿Qué decíamos? Entonces, voy a ir al primer factor condicionante, que en este caso es la pendiente, y aquí le voy a decir, voy a trabajar básicamente aquí con la tabla de atributos. ¿Dónde la encuentro? Anticlick y de aquí donde dice Open Attribute Table. Entramos con Open Attribute Table. Entonces, aquí, por defecto, en mi matriz, ya tiene creado el campo. Lo voy a borrar porque básicamente es lo que quiero crear con ustedes. Entonces, vea, esta es la información que contiene la tabla, ¿no? De este shape denominado pendiente. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que crear? Crear el campo en donde yo le pueda colocar el valor del vector de priorización que va a indicar la importancia que tienen cada uno de estos rangos de pendiente. Entonces, yo les recomiendo para que se vea agrupado, ¿ya? Da doble clic aquí y por defecto lo que va a hacer el software es que lo va a agrupar por grupos de pendiente, ¿ya? Pues ahí están todos los rangos de pendiente agrupados. Ahora sí vamos a crear justamente nuestra tabla de atributos. Carlos Ochoa, ya, miren, con respecto a lo que, ¿dónde puede descargar los shapes de geología y geomorfología? Les tengo que mencionar lo siguiente. Esto se puede descargar de forma gratuita de la plataforma del GeoCadMIM perteneciente al INGEMET. Pero, ojo, ojito, la escala a más detalle que tiene el INGEMET de un levantamiento geológico es la escala 1 en 25.000. ¿Ya? Ahora, y para geomorfología aún la escala es más gruesa. ¿Ya? El mapa geomorfológico que pueden descargar del INGEMET está a una escala de 1 en 100.000. ¿Ya? Eso lo menciono ¿por qué? Porque recuerden que en un EVAR, la escala más gruesa la que se puede trabajar es 1 en 25.000. ¿Ya? Esa es la más gruesa. Pero lo ideal sería trabajar, claro, eso está en función a nuestra área, básicamente, ¿no? Pero
Lo ideal sería trabajar, por ejemplo, uno en 5.000, uno en 10.000, ¿sí? Esas son escalas de más detalle. Entonces, si usted, por ejemplo, va a hacer su trabajo a 1 a 10.000, ¿le serviría la información que le da de forma libre el INGEMET, el GeoCASNI? Le podría servir de manera general, ¿no? Antes de realizar su levantamiento de campo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente aquí tiene que usted en la zona identificar estas 5 unidades y ese trabajo tiene que estar dirigido por un profesional. Entonces, la información puede servir de manera preliminar, ¿no? Antes de que usted va a campo, entonces dice, bueno, puede encontrar tales formaciones, tales tipos de roca, pero en sí es necesario para un EVAR realizar un levantamiento geológico y geomorfológico de detalle en campo. Ojo, que no se puede suplir con la descarga de información de las fuentes libres que tenemos por diferentes entidades públicas, pues, ¿no? A eso ténganlo en consideración. Entonces, este trabajo tiene que hacerse de detalle, por eso es un trabajo de campo, ¿sí? Bien, entonces, pasado eso, ahora sí, vamos a nuestro software. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ya hemos abierto nuestra tabla de atributos. Le recomiendo, por favor, que haga lo siguiente, que coloque la tabla de atributos aquí en la parte inferior, ¿ya? ¿Por qué? Porque es mucho más manejable, ¿ya? Otros lo colocan aquí al lado derecho, pero la verdad no resulta útil. Así es mucho más fácil. Entonces aquí vamos a crear una tabla de atributos. Entonces, ¿cómo creo un campo? Entonces, da clic aquí justamente, ¿sí? Despliega las opciones y se va aquí, agregar campo. Entonces, ahora decimos el nombre. El nombre del campo le vamos a llamar peso. ¿Cómo se llama esto? Pendientes. Entonces, toda la palabra pendientes no va a ingresar. Entonces, le vamos a decir peso pen. ¿Qué tipo va a ser? Va a ser tipo double, porque en un tipo double yo puedo ingresar información numérica, ¿no? Entonces, ahora sí, le digo OK. Entonces, se va a crear por defecto esta columna llamada peso pen. Ahora, en esta columna, ¿qué información va a ingresar? Va a ingresar justamente los datos del vector de priorización, ¿ya? Entonces, ahora sí, voy a empezar con el primer rango de pendiente. Aquí ya están todos los rangos de pendiente. Vea, aquí siga esta columna, ¿no? Todos los rangos de pendiente están agrupados aquí. Ahora sí, ¿cómo yo entonces hago la búsqueda y para colocar la información? Yo les recomiendo que haga lo siguiente porque me parece mucho más sencillo. Va aquí, despliega la opción y va por aquí donde dice seleccionar por atributos, ¿sí? Damos clic en seleccionar por atributos y ahora sí, vamos a ir, tenemos que fijarnos bien qué columna contiene la información dependiente. En este caso sería dex-pen, ya. Ahí está la información dependiente. Entonces usted va aquí donde dice dex-pen y le dice aquí, da clic donde dice get unit values. Y van a dar todos los valores dependientes. Entonces usted quiere que el primer valor, que esta información o esta columna con este nombre descuento dependiente sea igual a ¿qué? Al primer valor, mayor a 45%, ¿sí? Le da clic y le dice aplicar. Entonces, ¿qué ha hecho el software? Automáticamente le ayuda a ¿qué? Le ayuda a buscar dentro de su tabla, ¿sí? Todos aquellos valores que con esta información descuento dependiente sean mayores al 45%. Y los ha seleccionado de color cian, como usted observa. Entonces, ahora sí, ¿qué información tiene que ingresar usted? Lo siguiente. Va aquí a la última columna, donde ve que aparece ligeramente una flecha hacia abajo. Y ahí le va a dar anticlic. Cuando da anticlic, le va a aparecer la siguiente tablita. Y va a elegir la que dice Field Calculator, ¿ya? O sea, calculadora de campos. Aquí entonces ya está lista para ingresarle la información de qué, del vector de priorización. Entonces voy a compartir nuevamente, ¿qué cosa? Voy a compartir nuevamente mi matriz de peligro. Ahora sí compartir. Entonces, ¿qué cosa estamos analizando? La pendiente. Entonces, acá está justamente la matriz de Sati para la pendiente, ¿no? Tenemos los valores del vector de priorización. Entonces, estos valores no lo olvide. Mire, para mayor a 45%, el valor del vector de priorización es 0.496. Entonces, ¿qué se hace? Sencillo. Regresamos nuevamente a nuestro ArcMap. Entonces dice, ¿qué le voy a decir yo? Mira, el peso de la pendiente, este peso de la pendiente va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a 0.496, que es justo el valor del vector de priorización. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Para todos los datos CIAN que ha seleccionado,
el peso de la pendiente será igual a 0.496 y le dice usted OK. Y fíjese que automáticamente va a empezar a hacer ese cálculo, o bueno, tendría que haber empezado a hacer el cálculo. Entonces, le digo, entonces ya no le vamos a colocar el peso de pendiente, sino automáticamente, como ya está seleccionado, le voy a poner 0.496. Y ahora sí, ha cogido la información, ¿ya? Entonces, ahí ya usted tiene esa data. Entonces, sencillito vamos a hacer avanzar con los otros. Le recomiendo que no cierre la opción seleccionar por atributos. Déjala abierta porque no influye en nada en el cálculo. ¿Para qué? Para que ahí automáticamente borre la de aquí e ingrese rápidamente la que sigue, mayor a 45. Luego seguiría la de 25 a 45, ¿cierto? Y ahora le voy a decir, antes de que elija, usted va a poner, antes de coloque aplicar, tiene que colocar deseleccionar. ¿Para qué? Para que todo nuevamente le quede en blanco. Estamos, listo. Una vez ahí, recién pone, una vez ya elegido nuevamente el rango nuevo que vamos a buscar, le digo aplicar. ¿Sí? Entonces ahora sí, ya ha seleccionado nuevamente estos rangos, ¿ve? Ya está aquí, nuevamente de color cian. Doy anticlic y le digo Field Calculator. ¿Qué va a ingresar aquí? Va a ingresar el peso de la pendiente entre 25 y 45%. Si yo regreso a mi tabla, me doy cuenta que, ¿cuánto es ese valor? Ese valor es 0.258. Entonces, regreso a mi GIS. Aquí será 0.258 y le digo OK. Listo. Entonces está entendiendo la metodología. Lo que se coloca aquí entonces es el peso del vector de priorización para cada unidad, ¿ya? Entonces luego seguiría la siguiente unidad que tenemos aquí de 25 a 45, la que seguiría es de 15 a 25. Borro aquí, digo aplicar, se vuelve a seleccionar otro grupo, ¿sí? Ahora aquí voy a anticlic, ahora Field Calculator. Bueno, yo ya tengo cuánto es el peso para no estar cambiando de pantallas, porque si no, nunca vamos a acabar. Entonces aquí en este caso el vector de periodización es de 0.138. Le digo OK. ¿Listo? Ya está. Ahora sí, ya está nuevamente. ¿Qué coloco? El nuevo rango de pendiente. Y el nuevo rango de pendiente es de ¿cuánto? Es de 5 a 15. De 5 a 15. Ahora le digo aplica. Borro lo seleccionado. Le digo aplica. Listo. Ahí me ha dado un nuevo rango. Justamente es este rango seleccionado. Anticlic aquí, Field Calculator, ¿qué valor tiene? En este caso, si vemos nuevamente, regresamos a la tabla, nos vamos a dar cuenta que el valor es de 0.072. ¿Ah? Para ratificar, si desean, aquí está. Entonces tenemos aquí, ¿no? De 5 a 15, el valor del vector de priorización, 0.072. Ahí está, por si las dudas. En todo caso, coloca usted 0.072 y le dice OK. Nuevamente hace el cálculo. Y finalmente nos quedamos con el último rango de pendiente, que es de 0 a 5, ¿cierto? Le digo aplicar, borro lo seleccionado, le digo aplicar y listo. Entonces el software me va a ayudar a seleccionar justamente esos valores de pendiente últimos y son los únicos que me faltan. ¿Se ve? Ya. Da anticlic usted y le dice Field Calculator y así vamos a ingresar el último peso del vector de priorización que es 0.036. Ahora le decimos OK. Listo. Ahí yo ya tengo entonces calculado el peso de la pendiente. ¿Mm? Una vez ya hecho esto, usted le pone close y también va a hacer lo siguiente, y no olvide por favor de hacer esto, deseleccione todo. Nada tiene que quedar seleccionado, completamente todas las filitas, ¿ya? Blanquitas, ahí está. Cierra aquí, porque ya terminó con esta tabla. Luego, deselecciona pendiente y vamos a activar geomorfología, ¿ya? Geomorfología, nuevamente le damos anticlic y le decimos abrir tabla de atributos. Ahora sí, el mismo trabajo que hemos hecho para la pendiente, tenemos que hacer también ¿para qué? Para la geomorfología, ¿ya? Entonces, este procedimiento que estoy haciendo ahorita, usted lógicamente no lo tiene que hacer, yo lo estoy borrando porque por defecto el shade ya tenía cargada la capa, ¿no? Pero es algo que aquí es mucho más sencillo porque tenemos entonces aquí todas estas unidades, ¿ya? Estas unidades que usted puede observar aquí. Bien, entonces aquí vamos a dar anticlic, vamos a decirle agregar campo nuevamente y ahora le voy a decir qué cosa, le voy a decir en el nombre, esto se va a llamar peso de la geomorfología, peso geomorfo. Listo.
También va a ser, ¿qué cosa? Un tipo double, y le voy a decir OK. Y le dice, el nombre es inválido porque es muy largo. Lo voy a cambiar, ya no hay problema. Que lo ponga del tamaño que alcanza. Listo. Entonces, ahora sí, empiezo. Peso de la geomorfología. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ¿cómo se hacía? Sencillo. Acá usted simplemente tiene que ir a buscar la información porque no queda de otra. Entonces, vamos a anticlic y le vamos a decir aquí, antes de eso voy a elegir, eso sí tiene que hacerse automáticamente. O elija usted en función a la subunidad. Entonces, vamos a elegir el primero. La subunidad se llama colina y lomada en roca sedimentaria. Entonces, vamos a ver cuánto es su peso de esta subunidad. Da anticlic y le dice Field Calculator y ya estamos listos solo para ingresar el valor del peso. Ingresamos y vamos a la tabla. Si vamos a la tabla, entonces voy a ir aquí ahora a la matriz de Sati, a la matriz de normalización de la geomorfología. Entonces ahora sí tengo. ¿Qué estaba buscando yo? Colina y lomada. Esta información necesito. Entonces, colina y lomada tenía una información de 0.258, ¿cierto? Ya, entonces vamos aquí con 0.258. Sí, lo que pasa es que hay un grupo aquí, ¿no? Que se ha considerado, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ese grupo se ha considerado doble, pero no tiene una influencia realmente tan significativa en el cálculo, ¿ya? Lamentablemente este señor, quien ha hecho el grupo de la matriz, lo han ingresado con esta información. Finalmente lo único que han hecho es agrupar dos polígonos para el mismo rango, pero no tiene una influencia significativa realmente, solamente por defecto se desprecia el valor de alguna unidad, pero no van a ver que no tiene ninguna influencia realmente en el cálculo, ¿ya? Ingresamos aquí, entonces, bien, entonces ahora sí, lo que hemos buscado entonces es colina y lomada en roca sedimentaria, y por defecto, por responder a la pregunta olvida el valor, ¿ya? Colina y lomada entonces tiene un valor de 0.258. Entonces vamos por aquí, compartir, 0.258, ok. Ajá, ahora sí vamos a llanura o planicie aluvial. Ya está. Hemos seleccionado Field Calculator, y ahora vamos a compartir nueva función, matriz. Entonces, lo que dice es llanura o planicie aluvial es 0.138. Lamentablemente tengo que hacer estos cambios de pantalla porque en el caso del Zoom tengo que ir compartiendo para ustedes una pantalla y otra, ¿ya? La que sigue es montaña en roca volcano sedimentaria, ¿cierto? Estamos aquí. Entonces, nuevamente, Field Calculator, y nos tocaría montaña en roca sedimentaria. Compartir, montaña, ¿no? Y el valor es 0.036. Compartir. Entonces, aquí es 0.036. Colocamos nuevamente OK. Y por último tiene el piedemonte aluvio torrencial. Entonces aquí la unidad que se ha considerado es piedemonte aluvio torrencial. Piedemonte, en este caso 0.496. Entonces regreso, compartir. Y el valor que ingresaría es de, a ver, Field Calculator, 0.496. ¿Ya? 496 era. Entonces, compartir, a ver, sí, 0.496, o sea, es el que tiene mayor importancia, ya 0.496. Con eso se encuentra llena la tabla, ¿ya? ¿Qué ha pasado aquí? A ver, para responder a su pregunta, justamente hemos hablado de 5 descriptores, ¿cierto? Ya, en la zona se han identificado 4. La última unidad que falta probablemente se encuentre un poco más arriba, puede ser un poco más arriba o una unidad aquí desplazada hacia la derecha. Pero por defecto lo ha despreciado. ¿Por qué? Porque simplemente es una unidad que no se evidencia en la zona de estudio, ¿ya? Entonces, es por eso que también nos incluye el valor de su vector de priorización, ¿ya? Pero en el mapa que presenta en este caso el geólogo, presenta las 5 unidades en su mapa temático, pero dentro de la zona no tiene justamente aquí, dentro de esta zona no tiene el polígono que ha considerado en el inicio, que ha considerado dentro de sus 5 unidades, ¿ya? Pero en el mapa temático sí, y no hay problema, eso podría ser válido, como en este caso, ¿no? Generalmente
lo que se suele hacer para el caso de deslizamientos, sismos, por ejemplo, en algunas ocasiones se suele considerar un poco de área más amplia. ¿Por qué? Porque es difícil o simplemente no existen las 5 unidades. Entonces tiene que considerar ampliar un poquito el área. Claro, no estoy hablando de demasiado, un área que se considere como una zona de influencia para poder trabajar con los 5 descriptores. ¿Ya? Bien, eso es más o menos cosas que se hacen, ¿no? Algunas cosillas que se hacen para poder realizar justamente estos mapas y que podamos tener 5 descriptores. ¿Ya? Bien. Ahora sí, tenemos que activar la geología. Entonces, para el caso de la geología, le voy a poner, desactivo todo acá, ¿ya? Deselecciono todo. Ahora voy aquí donde dice geología, le doy anticlic y ahora abrir tabla de atributos de la geología, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, hay más, ¿no? Se observan, y no es que haya más, simplemente que hay polígonos que no están agrupados como un solo nombre, ¿no? Entonces, eso es cuestión de la digitalización, ¿no? También se puede poner cada polígono agrupado para que pertenezcan a la misma unidad, ¿no? No hay problema, con eso es, se trabaja de forma igual, bastante sencilla, van a ver ustedes. Entonces, aquí nuevamente tenemos que agregarle, lógicamente, el peso de la geología, ¿cierto? Ya. En este caso, yo ya he ingresado el peso de la geología. ¿Por qué? Porque no podemos, bueno, hacer, pero creo que lo vamos a saltar porque ya saben en qué consiste ingresar el peso de la geología, ¿no? Entonces, igual como los anteriores valores. Entonces, mire, por ejemplo, para el caso aquí suele pasar esto, ojo, y eso es algo que suele pasar cuando sobre todo usted no es quien realiza, por ejemplo, ese capítulo, sino trabaja con otro equipo de profesionales, entonces pasa esto, ve. Tiene depósito aluvial y depósito aluvial gravas y arenas. Ahora usted se pone a pensar, ¿son lo mismo? La respuesta es sí, ambos son depósitos aluviales. Entonces, ¿usted cómo hace aquí? Elige ambos, pone clic en la primera fila, luego coloca Shift y con el Shift va a seleccionar la otra de abajo. Entonces ahí ya están seleccionadas ambas. Y solamente lo que va a hacer aquí es colocarle el peso de la geología. Entonces, mire, si deseo lo puedo cambiar. Aquí le voy a poner Field Calculator. Entonces, el peso de los depósitos aluviales, por ejemplo, ¿cuánto es para este caso? Entonces regresamos y digo geología, depósitos aluviales, aquí está, depósitos aluviales. Su peso del vector de priorización es 0.503. Entonces regresa usted, va a su ARMAP y le va a decir aquí, peso de la geología 0.503 y le dice OK. Y lógicamente no ha cambiado porque el valor es el mismo, ¿ya? Luego del selecciona y va a elegir ahora la formación Pamplona, luego el volcánico Quilbaná, la formación Atocongo y el volcánico Guarangal. En este caso sí están incluidos los 5 datos de las unidades geológicas. Estamos. Entonces, ingresar este valor ya le enseñé cómo. No voy a dilatar más el tiempo, porque si no, no vamos a llegar al mapa de riesgos. Ya falta todavía bastantes pasos que hay que realizar. Entonces, los otros son igualitos. Igualito. Hace la búsqueda y coloca el valor del vector de priorización. ¿Cierto? Ya. Entonces, una vez terminado este trabajo con la tabla de atributos, ya, llegado ahí, voy a deseleccionar todo, todas las tablas tienen que estar deseleccionadas, ojo, porque luego cuando hacemos la opción intersect, por defecto, si usted tiene seleccionado algo, y eso le digo porque es un error constante, ¿no? Tiene seleccionado algo, el intersect solamente le da para ese polígono seleccionado, entonces en adelante, si es que por ahí le ocurre algún error y por defecto solamente ve que se está activando un solo polígono, es porque algo en su tabla ha quedado marcado seleccionado. Entonces, para que no pase eso, yo suelo revisar igual antes de cerrar todas las tablas, ya. Entonces, aquí me estoy dando cuenta, no hay nada que esté seleccionado en ninguna de las tablas, ya. Entonces, estamos, OK. Voy a activar todo ahora, ya. Entonces, tengo ya cada una de las matrices dependiente, geomorfología y geología, tiene su peso respectivo. Ahora sí, una vez llegado a este punto, ¿qué más yo tengo que hacer? Ya. Entonces, ahora sí voy a usar esta, esta función de mi software, que es muy útil para este tipo de mapas, ¿ya? Entonces, usted va a desplegar su opción del Art Toolbox y va a ir donde dice Analysis Tools. Despliega Analysis Tools y va a la opción Overlay. Y dentro de Overlay va a encontrar aquella que dice Intersect. Elegimos Intersect. Ingeniera, ¿para qué sirve el Intersect? Ya, lo que va a hacer el Intersect es básicamente lo siguiente. Va a unir, ¿ah? O va a intersectar, básicamente, que
toda la información relativa, toda la información incluida dentro de ese polígono, porque han visto el polígono de la zona de estudio es el mismo, pero lo único que va a hacer es juntar la información de la pendiente, la información de la geomorfología y la información de la geología. Todo eso lo va a juntar. ¿En qué? En una sola tabla. ¿Ya? Acá tenemos 3 tablas para cada una de las unidades, pero el Intersect, ¿qué va a hacer? Va a crear un solo polígono con la información de estas 3 tablas. ¿Ya? Entonces, fíjese lo que va a hacer el Intersect. Entonces dice Input Future. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuáles son justamente los shapes que va a ingresar. Va a ingresar la pendiente. Esperamos un momentito porque sí demora un poquito, sobre todo para cargar el primer shape. Luego ya no. ¿Qué más va a entrar? Entonces aquí selecciona, va a entrar la geomorfología y va a entrar ¿qué más? La geología. Listo. Una vez que ya lo tiene ahí, más cambios no tiene que hacer, solamente elegir aquí, en este caso tendría que elegir usted el shape, el nombre del shape o la salida de su shape. ¿Con qué nombre lo quiere guardar? ¿Eh? Por defecto yo en este momento no lo voy a hacer o no lo voy a guardar con un nombre, luego lo voy a exportar. ¿Ya? Ya van a ver por qué. Lo voy a decir que el software lo grabe automáticamente donde quiera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo he tenido problemas precedentes que cuando le cambio el nombre y la extensión de la carpeta donde quiero guardar, por ejemplo, es muy larga, no se crea el intersect. Y eso es algo que también les puede pasar a ustedes, por eso lo menciono. Entonces, en este caso le voy a decir al software que lo guarde ¿sí? dentro del disco C en donde crea conveniente y luego yo lo voy a exportar. ¿Ah? Entonces ahí no hay ningún problema cuando se guarda donde automáticamente el software le da la salida. Entonces le da OK. Ahorita va a ver que se va a crear. ¿Ya? Entonces esperar un momento hasta que justamente realiza esta función. ¿Ya? Demora un poquito. No es mucho lo que demora, pero sí. Entonces vamos a esperar que se cree. Ahora sí ya está creado. ¿Ya? Y es justamente lo que ustedes pueden observar acá en mi lienzo. Entonces ahí ven toda la información, ven todos los polígonos, están ahí, todo está superpuesto, ¿ya? Una vez que está ahí, antes de exportar el shape, yo hago lo siguiente. Me voy aquí y le digo Properties, ¿ya? Y en Properties se va a ir a la opción Campos. Y en Campos, ojo, solamente nos vamos a quedar en los campos que a mí me va a servir para el cálculo, ¿ya? ¿Y qué campos me va a servir para el cálculo? Los pesos que le he ingresado a cada una de mis factores condicionantes. Eso es lo que quiero que se quede. Entonces, va a empezar usted a desactivar lo que por defecto no le sirve. Entonces, shave esta información, lo voy a desactivar. ¿Con qué me voy a quedar? Con el peso de la pendiente. Sigo desactivando opciones. ¿Con qué me voy a quedar aquí? Con el peso de la geomorfología. Sigo desactivando y me voy a quedar con qué más? Con el peso de la geología. Lo demás no lo necesito. Para este cálculo no lo necesito. Y ahí le digo aceptar. Entonces, una vez que haya hecho usted esto, le da anticlic y le dice abrir tabla de atributos. Entonces ve que su tabla de atributos se ha filtrado y solamente le presenta la información que previamente yo he seleccionado. Peso de la pendiente, peso de la geomorfología y peso de la geología. Ya, una vez que ya está así, yo le suelo dar anticlic y ahora sí le digo exportar data. ¿Por qué? Porque ahora lo voy a exportar con el nombre que yo quiero. Esto sí nunca falla, casi siempre se crea. Entonces yo lo estoy guardando por acá, donde dice taller, material de trabajo, aquí lo voy a guardar con la opción de salida. Y en este caso, aquí, ¿como qué le vamos a llamar? Este es nuestro mapa de ¿qué cosa? Nuestro mapa de susceptibilidad. Entonces lo voy a grabar con el nombre de susceptibilidad. Eso es lo que vamos a crear. Tiene que verificar que esté en tipo shape y le dice save. Y ahora OK. Entonces está creando. Me dice luego, ¿quieres agregar la capa exportada? Sí. Ya lo tengo aquí entonces como susceptibilidad. Entonces, lógicamente, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar esta capa pendientes intersect, porque ya no lo necesito, ya lo exporté. Y ahora sí ya lo exporté con un nombre que yo quiero y ya sé justamente en qué carpeta está. Una vez ahí, ¿qué más hace usted? Va a dar anticlic y le va a decir abrir tabla de atributos. Entonces, en su tabla de atributos hay peso de pendiente, peso de geomorfología y peso de geología. ¿Ah? Entonces, llegado a ese punto, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que calcular justamente cuál es el valor del factor condicionante. Entonces, vamos a regresar a las diapositivas. ¿Estamos? ¿Dónde están nuestras diapositivas? Por aquí estamos. Ajá, ya.
Entonces, hemos pasado este punto, Me dan un minutito, voy a poner a pantalla de presentación. Por defecto, cuando hago cambio de pantallas, no, no funciona nuevamente el poner a pantalla completa. Pero bueno, no podemos ir en este punto y ir perdiendo tiempo. Igual se observa lo que estoy viendo. En el momento que se active la opción para compartir pantalla completa, lo hago, ¿ya? No se preocupa. Entonces, ya estemos ahorita, ya creamos las capas temáticas, todo esto ya lo hemos creado, ¿cierto? Ya agregamos los campos, ya tenemos, incluso ya hemos creado nuestro intersect, ahí está justo, ¿ves? Usar el intersect, ya hicimos el intersect, y añadimos las capas de geología, pendiente, en este caso el orden es diferente, ¿no? Es pendiente, geomorfología y geología, ¿ya? Le hemos dado la ruta al mapa, ahora sí ya. Y tenemos lo que hemos ahorita filtrado, y solamente en nuestro shape tenemos el peso de la pendiente, el peso de la geomorfología y el peso de la geología. Hasta este punto ya llegamos, ¿cierto? ¿Qué hemos hecho? Hemos activado justamente las capas que queremos para el trabajo, es lo que indica aquí. Ya está. Estamos ahí. Tenemos nuestra tabla tal cual se observa aquí. Peso pendiente, geomorfología y peso geología. Listo. Excelente. Entonces ahora sí te dice, mira, ahora una vez que estés ahí, recién vas a añadir campos. ¿Qué campos tienes que añadir? El valor del factor condicionante, dice. Creo que ya se puede activar el pantalla completa. Nada. Bueno, sígame entonces. No puedo hacer más. No se activa. Ahí ya está, ya está. Ya, listo, por fin. Entonces estamos por acá, ¿no? Entonces le dice, mira, estos campos tienes que crear. ¿Qué campos vas a crear? El VFC, ¿qué significa? Valor del factor condicionante. ¿Qué tipo va a ser? Va a ser tipo double. Luego vas a crear el valor del factor desencadenante. ¿Cuál va a ser? Tipo double. Luego vas a hallar, ¿qué cosa? La susceptibilidad. ¿Ah? El valor de la susceptibilidad le vamos a poner nosotros. ¿Qué tipo es? Tipo double. Luego vas a poner o vas a hallar el valor del parámetro de evaluación, que también es tipo double. Luego vas a decirme, vas a calcular el peligro. ¿En función de qué? De la susceptibilidad y del valor del parámetro de evaluación. Y finalmente, vas a obtener los niveles de peligro. Y con los niveles de peligro ya habrás creado justamente tu mapa de peligros, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a crear justamente es el valor del factor condicionante. ¿Y el valor del factor condicionante de qué depende? Depende justamente de la matriz de Sati que les mostré. ¿Por qué? Porque cada factor condicionante tiene un respectivo, una importancia, ¿ya? Con respecto a los otros parámetros, ¿no? Ya vimos que para nuestro caso, le voy a compartir a ver la tabla, para que se vea de qué estamos hablando. Entonces, peligro. Entonces, hemos visto que para nuestro caso acá dice ponderación de parámetros. Entonces, aparte de los trabajos que se hace de ponderar todas las unidades de cada uno de los factores, luego tiene que usted ponderar ¿qué cosa? Ponderar la importancia de ¿qué? De cada uno de los factores condicionantes. Entonces, según el trabajo que se ha realizado con Sati, se ha visto que la pendiente tiene mayor importancia, seguida la geomorfología y luego la geología. Entonces, aquí justamente están sus pesos. ¿Ah? Con estos pesos vamos a hallar el valor del factor condicionante. Entonces, la pendiente tiene un peso de 0.63, la geomorfología de 0.26 y la geología de 0.1062. No olvide de eso, que ahorita vamos a ingresar a hacer ese cálculo. Entonces, regresamos a nuestro ArcMap. ¿Y ahora qué tenemos que crear? Justamente todos los campos que hemos visto en la diapositiva que les mencioné. Entonces, vamos a crear el primer campo. Le digo agregar campo. Una vez que está creado el campo, ¿cómo se llama este campito? Este campo se llama valor del factor condicionante. ¿Qué tipo era? Tipo double. Le digo OK. Entonces dice que ¿cómo se calcula esto? Le da anticlic y se va donde dice Field Calculator o calculadora de campos. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Dice que ¿cómo voy a calcular esta información? De la siguiente forma. El peso de la pendiente se va a multiplicar, o más bien dicho, el valor de la pendiente, este peso de la pendiente, se va a multiplicar por el valor del vector de priorización. ¿Cuál era ese valor? Ese valor era 0.63. Si quieres regresamos para verlo nuevamente. Ahí está, mira, 0.63. Luego vamos más la geomorfología o el peso de la geomorfología por
el valor de su vector de priorización, que sería 0.26. Y luego vas a hacer nuevamente un más el peso de la geología por 0.1062, ¿ya? Entonces ahora sí, regresamos. Ajá, bien, entonces estamos peso de la pendiente por 0.63, más ¿qué cosa? Peso de la geomorfología por, ¿cuánto era su vector de priorización? Era 0.2605, más el peso de la geología por, ¿qué cosa? 0.1062, ¿ah? Listo, entonces esta información, estos valores en general, ¿de dónde salieron? De la ponderación de los factores condicionantes en la matriz de Satie. Si usted suma 0.63 más 0.2605 más 0.1062, lógicamente que tienes que salir 1. ¿Ya? Una vez ya así, comprobamos. A ver, 0.63, vamos a colocar completo. 33, 0.2605, 0.1062. Está correcto. Una vez así, usted le dice OK. Entonces, en la tabla de atributos le va a ayudar justamente a hacer el cálculo. Y ya lo tenemos aquí. O sea, acá tenemos el valor del factor condicionante. Ahora sí que tengo que hacer. Ya. Creas otra tablita y ahora vas a tener que colocar el valor del factor desencadenante. Este también es un tipo double y le digo OK. Ahora, veamos cuál es el factor desencadenante que se ha considerado para este estudio. Entonces voy aquí, nueva función, vamos a compartir la tablita y vamos a ver. Aquí dice, ¿dónde está el factor desencadenante? El factor desencadenante es aquella que dice precipitación. Muy bien, una vez en este punto, me doy cuenta qué cosa, que he considerado aquí también 5 unidades. ¿Ah? Y esas 5 unidades están relacionadas a qué? Al 60-80% superior a su normal climático, 40-60% superior a su normal climático, 30-40% superior a su normal climático, hasta 20-25% superior a su normal climático. Entonces, una vez en este punto, una vez aquí, lo que hace nuevamente es utiliza la matriz de Satie para realizar la ponderación y se ha obtenido estos valores, ¿ya? Estos valores del vector de priorización. Pero ahora ustedes dirán, ingeniera, ¿por qué aquí solamente está seleccionado con rojito un solo valor? ¿Ya? Por lo siguiente. Entonces, lo que indica la normativa del CENEPRED es que para hacer justamente este mapa de peligros, yo tengo que elegir ¿qué cosa? Un escenario. Es decir, que usted va a elegir o va a realizar el mapa de peligros solamente para un escenario, para una condición del factor desencadenante. Generalmente se suele considerar aquella condición que es la más crítica para la zona, ¿no? Porque lógicamente un deslizamiento, digamos, se va a detonar cuando la lluvia generalmente es intensa, es prolongada, o cuando es extraordinaria, ¿cierto? Generalmente en esas ocasiones se suelen detonar los deslizamientos bajo esas condiciones. Entonces es por eso que aquí, ¿qué se hace? Ojo, cuando usted hace su EVAR, tiene que definir su escenario. Y cuando define su escenario, el escenario está intrínsecamente relacionado con el valor del factor desencadenante. Entonces usted tiene que indicar en el escenario qué valor del factor desencadenante usted va a considerar para este estudio. Entonces, como le menciono, partiendo del punto de que en la mayoría de ocasiones los deslizamientos se producen por lluvias extraordinarias o por lluvias intensas muy prolongadas, entonces han considerado este grupo de evaluadores, en este caso, considerar como escenario aquella donde o aquel donde el valor del factor desencadenante sea del 60-80% superior al normal climático. Y en función a su vector de priorización, este valor sería 0.416. ¿Quiere decir qué cosa? Que los valores, los otros valores, por defecto se van a despreciar, porque, ojo, el escenario solamente tiene que tener un solo valor en función a su vector de priorización para el factor desencadenante. Un solo valor. Ya, por acá creo que hay consultas. Ajá, sí, justamente, todo esto tiene una normativa. Lo que sucede es que por eso les digo, este es un grupo multidisciplinario. Generalmente, ¿no? Es un hidráulico quien le define a usted los datos de precipitación, ¿sí? Ahora, pregunta lo que sería interesante aquí. Y definir los umbrales de precipitación, por ejemplo, en este caso han utilizado esta metodología, pero yo les comento lo siguiente. Sería adecuado
que revisen este manual del Sanami, ¿ya? Lo voy a mostrar, ¿ya? Para que usted pueda tener idea de esto, ¿ya? Esta es una muy buena pregunta, Marco. ¿Es necesario tener cartografía del factor desencadenante? ¿Usted qué opina, pues? A ver, pensemos. ¿Será necesario? No sé, no es necesario, sería la respuesta. ¿Por qué? Porque ¿qué? De acá solamente va a ingresar un solo valor, ¿no? ¿Se da cuenta? O sea, ahorita el único valor que le vamos a ingresar es el valor del escenario, y el escenario es solo uno. Y como es solo un escenario para toda la zona, no es necesario tener justamente un shape o una cartografía de la precipitación, ¿ya? Ahora es diferente en aquellos donde considera todos los valores de precipitación. Pero ojo, la metodología del CNPRED no indica eso. Es necesario definir el escenario. Porque yo le digo una cosa, para un mapa de peligros que tiene un valor de precipitación de 60 a 80% de su normal climático, ¿acaso le dará el mismo valor para aquel que tiene del 20 a 25% superior a su normal climático? ¿No? Entonces, en función al criterio, que el criterio es sencillo, ¿no? Hay que considerar lógicamente el que podría ser extremo, ¿no? Porque básicamente bajo este nivel de precipitación es que puede detonarse el deslizamiento, ¿sí? Entonces es por eso que solo consideramos un solo valor, ¿ya? Y esa es en función a tu respuesta, mi estimado Marco. Como este caso, dado el escenario, no es necesario tener justamente la cartografía de la precipitación, ¿sí? Entonces le quiero mostrar esto antes de pasarme. Les quería mostrar esto que les puede resultar bastante útil. Mm, ¿Dónde lo tengo? Ya. Me van a dar un minuto, yo estoy ahorita en mi carpeta de búsqueda y está por aquí. Ujú, ¿ya? Esta es una información del CENAMI que me parece a mí bastante útil, que ustedes lo pueden utilizar. Es más, que yo utilizo, ¿no? Por eso lo recomiendo. Y van a ir a buscar en su buscador del Google, porque es de descarga gratuita, umbrales y precipitaciones absolutas del CENAMI, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué sucede? Miren, hay una información interesante. Los datos de precipitación que aquí nos presentan nos dan en función de cada estación meteorológica, ¿ya? Ahora, ¿por qué es interesante? Porque ha considerado justamente los datos de precipitación diaria, ojo, con control de calidad básico, realizado por la Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica, considerando un periodo de 1964 a 2014, ¿no? Entonces, aquí se ha considerado para determinar lo que más adelante vamos a ver, justamente los datos o los niveles de precipitación agrupados en rangos, ¿no? De una buena cantidad de años. O sea, esta información me resulta relevante, es interesante. Entonces, fíjese, ¿qué usted tiene acá? Va a venir así, anexos, va a venir aquí, por ejemplo, en la región Amazonas. Entonces, lo primero que tiene que identificar usted, lógicamente, en función a su zona de estudio, qué estación meteorológica se podría encontrar mucho más cercana, ¿sí? ¿Para qué? Para que justamente pueda tomar como información esta data o esta información, ¿ya? A ver, por aquí me sale, hay algunos participantes, creo que están levantando la mano. A ver, me da un momentito para poder permitirle hablar. Buenas noches, estimado Luis. Le escuchamos. Estimado. Uh, bueno, creo que fue un error. Por aquí yo tengo otra persona que me salía con levantar la mano. Bueno, creo que no hay. Estimado, si desea hablar no hay ningún inconveniente, puede hacerlo. Sí, eso es muy probable. Bueno, ya. No se puede visualizar la presentación. Ya, mis estimados, no se preocupen. Entonces, pantalla, compartir. Ya, entonces yo estaba hablando y ustedes no han estado viendo. Ya, no hay problema. Entonces les decía, así van a encontrar, miren, umbrales y precipitaciones absolutas. Ahora sí se ve, ¿no? Por favor, confirme ahorita. ¿Se ve? Ahorita. Ahorita, lo acabo de compartir en este momento. Sí, ya, perfecto. Entonces les decía, lo que voy a ir a buscar en su buscador es umbrales y precipitaciones absolutas. ¿De qué? Del CENAMI, ¿ya? Aquí están agrupadas todas las regiones que he considerado este estudio. Entonces, primero va a buscar búsqueda por región, o sea, va a buscar, esto es a nivel un poco grande, bueno, todavía. Si usted dice, por ejemplo, en mi zona aquí, no sé, estoy en la zona de Lima, ya, listo, entonces ahí se va a la región Lima. ¿Y qué pasa? Le va a dar la información de los umbrales de precipitación en función a las estaciones meteorológicas, lógicamente, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Usted ubica su zona de estudio e identifica qué estación está cercana a la zona.
Y luego va a buscar aquí en esta información que les estoy dando alcance y a decir, por ejemplo, ¿no? En la estación, aquí vamos a ver una estación, ¿ya? En esta estación, Chosica, Santa Eulalia, Matucana, en estas estaciones, Can Canchacalia y Huangascar, ¿ya? En estas estaciones, del estudio de estas estaciones, en los periodos que acabamos de mencionar, de 1964 a 2014, se establecen los siguientes umbrales de precipitación. Entonces usted dice, fíjese, tiene extremadamente lluvioso, muy lluvioso, lluvioso y moderadamente lluvioso, ¿cierto? Y aquí están todos los umbrales de precipitación. Ingeniera, ¿qué significa RR? Significa rain ratio, o sea, ratio, razón de lluvia, pues, ¿no? En milímetros. Entonces ya acá les da usted, facilito, ¿ves? Ya les da las cuatro rangos. ¿Cómo haría ingeniera el cuarto rango? Fácil. Si usted tiene acá que va de 2.5 a mayor a 5 milímetros, el último que le quedaría a usted, ¿qué sería? ¿No? En este caso sería menor a 2.5 milímetros y ahí tendría justamente los 5 rangos, ¿no? Porque para todos hay 4 rangos. Entonces usted ya ha establecido así de esta forma. Entonces acá le da los valores. Por ejemplo, extremadamente lluvioso es mayor a 18.3 milímetros. Muy lluvioso de 6 a 18. Lluvioso de 5 a 6. Moderadamente lluvioso de 2.5 a 5. ¿Ya? Y el otro podría ser moderadamente lluvioso, no sé, podría ser un poco lluvioso, por ejemplo, sería menor a 2.5 milímetros. Listo. Y estos son 5 rangos, ¿sí? ¿Por qué? Porque le digo, esta información es relevante, tiene muy buena data. Y al final es usted quien debe de decidir un solo escenario. Por lo tanto, no es necesario que de esta capa tenga necesariamente la cartografía. Por eso es que puedo utilizar justamente esta información. ¿Ah? Entonces, realmente en este estudio he visto que muchos solemos utilizar esta información del SENA. Entonces, lo puede descargar gratuitamente. ¿Ya? Así lo busca, umbrales y precipitaciones absolutas. Entonces, ese es un alcance que les doy. Listo. Regresamos a nuestro temita porque todavía nos falta. Ya, entonces, ¿qué íbamos? Entonces les decía, ¿no? Ya, entonces primero vamos a definir con un solo valor el valor del factor desencadenante. ¿Listo? Ya. Entonces regresamos. Vamos por aquí, ¿dónde está nuestro mapa? Acá, compartir, ya, se está viendo. Entonces, ¿qué valor le voy a colocar al valor del factor desencadenante? Justamente el único valor que estaba seleccionado, justamente ¿por qué? Por la definición del escenario. Va usted y le dice fiel calculator. Donde dice fiel calculator, borra lo que está acá previamente y le coloca el valor que acabamos de determinar, ¿no? Y que por cierto no recuerdo cuál fue. Ya, el valor entonces de, en este caso, de la precipitación, ¿no? Que es el valor del factor desencadenante, ¿ah? Entonces en este caso sería, aquí indica que su valor es de 0.416. Veamos acá en el resumen, ¿ya? ¿Qué valor indica? ¿Ya? En el resumen, fíjese, aquí había un desfase, por eso justamente me llamaba la atención, ¿ya? Probablemente me he confundido al hacer el resaltado. Aquí en la precipitación lo que está considerando es el valor del 40 al 60% superior al normal climático. Entonces, por defecto, este lo vamos a desactivar y lo que necesitamos es este valor, 0.262. En el resumen lo he visto, ahí está todo compilado en el resumen. Eso es una hoja que tiene que hacerse sí o sí, pero que aquí usted ve la información justamente de cada uno de los parámetros, ¿ya? Entonces, me llama la atención porque dije, no, para esta zona no es tan alto el valor. Por eso fui a la corrección. Y ciertamente, el valor que se ha considerado como valor de escenario, entonces es del 40 a 60% superior a su normal climático. En este caso se le está dando en función a su vector de priorización, entonces sería de 0.262. Entonces vamos aquí, regresamos y vamos a 0.262. Listo. Ahora sí, fíjense, solamente colocan el valor y le dicen OK. Muy bien, entonces ahí automáticamente está haciendo este cálculo. Entonces, para este, lógicamente, y esto siempre se tiene que cumplir, una vez que usted ha elegido el escenario, el valor del factor desencadenante debe ser el mismo para todos los polígonos, para todos. ¿Ya? Entonces ahí está, 0,262. Vamos a crear un nuevo campo. Ahora decimos agregar campo. Ahora, ¿cuál es el campo que sigue? Es el valor de la susceptibilidad. Entonces, valor suscept le vamos a poner, porque todo el nombre no alcanza. Tipo double, OK. Ahora, ¿cómo es el valor de la susceptibilidad? Recuerden, la susceptibilidad depende, está en función del factor desencadenante por el factor condicionante, ¿ya? Pero cada uno de estos tienen pesos, o sea, el factor desencadenante tiene un peso
y el factor condicionante tiene un peso. Entonces, como estamos trabajando solamente con dos, en este caso, dos factores, dos parámetros, usted no puede trabajar con SATI, porque SATI, la matriz de SATI solamente permite trabajar a partir de 3 unidades, 3 parámetros, 3 factores, etcétera, con 3 como mínimo. Entonces, como aquí no hay forma, ¿qué lo hace usted? Simplemente tiene que determinarlo en función al criterio. O sea, por eso le digo, aquí interviene mucho el criterio del evaluador. En este caso, el criterio del grupo multidisciplinario. Entonces, ¿cómo se ha definido los valores o la ponderación para el factor condicionante y el factor desencadenante? De la siguiente forma, ve usted. Entonces, vamos a ir donde dice resumen y va a ver usted que aquí en estos valores, ¿cómo lo está considerando? Ya, vea usted entonces. Dice, desencadenante, 20%, condicionante, 80%. ¿Qué se ha hecho en esta tabla? Simplemente se ha compilado toda la información de los factores condicionantes y del desencadenante, ¿sí? Se ha colocado sus unidades y también los valores de su vector de priorización. Nada más tiene esta tabla, así de sencillito. Entonces, vamos por aquí, está la metodología. Mire, dice, la susceptibilidad depende de qué? De el factor condicionante por su respectivo valor y más el factor desencadenante por su respectivo valor. Para nuestro caso, nuestro factor desencadenante es 20% y el condicionante es el 80%, ¿sí? Entonces, ¿cómo haría yo esto? Voy a nueva función, voy a regreso al ARMAP y digo, ¿cómo calculo el valor de la susceptibilidad? Entonces voy acá, fui al calculator. Entonces borro lo que está acá. Dice que el valor de la susceptibilidad es ¿qué cosa? Es el valor del factor condicionante multiplicado por ¿cuánto? ¿Cuánto era? Era el 80%, es decir, 0.8, más el valor del factor desencadenante multiplicado por el 20%, o sea, 0.2. Ya está configurado la función. Ahora usted le dice OK y automáticamente el software le ayuda a hacer el cálculo del valor de la susceptibilidad. A ver. Ajá, sí, mi estimado Fernando. Para este ejercicio estamos considerando que el escenario es el 40% del valor de su normal climático. ¿Ya? Listo. Ajá, esos porcentajes, ¿cómo se calcula? Los porcentajes de la lluvia que usted se refiere, ¿sí? Eso simplemente utilizando otra metodología. Como le digo, en este caso, el especialista que fue un hidráulico lo ha definido de esta forma, ¿no? Yo no tengo formación de hidráulica, soy ingeniero geólogo. Le podría decir, por ejemplo, cómo determinar parámetros de evaluación, etcétera, pero con relación a la precipitación, básicamente la información dada por un ingeniero hidráulico en este caso. Pero yo les digo, no quiere decir que necesariamente el hidráulico lo puede hacer, ¿no? Les acabo de dar incluso la fuente, que es fidedigna y que actualmente utilizamos varios evaluadores, ¿no? O colaboradores en evaluaciones para realizar justamente o determinar los niveles de precipitación, ¿sí? Ahora, ¿qué dice? Pero es sencillo, o sea, a ver, vamos a regresar. Pero no le veo nada de complejidad, miren ustedes, ¿no? Dice, del 60 al 80% superior a su normal climático. Entonces dice usted, ¿cuál es el normal climático de la zona? Ese sí es un valor que se tiene que conocer, ¿no? El normal climático. Entonces acá dice que es del 60 al 80%, ya pues, es el normal climático más 0.6 o 0.8 por el normal climático. Nada más, así de sencillo, no hay más complejidad, ¿no? Sencillo. Eso simplemente significa, no hay más allí. Listo. Entonces agregamos campo. Ajá. A ver, mi estimado Fernando, por acá me dice, el porcentaje del 20% es por criterio. Generalmente es por criterio, ¿sí? Generalmente es por criterio, ¿sí? Para el factor desencadenante, sí. Es más, usted podría, en función, por ejemplo, de los rangos que indica el CENAMI, ¿no? De lluvia, extremadamente lluvioso, lluvioso. Si desea, usted lo podría reagrupar en función de lo que usted crea conveniente para la zona. Por eso le digo, interviene mucho el criterio, pero esos umbrales de máximo y mínimo ya le da a usted una idea de cómo oscilan los datos de lluvia, ¿sí? ¿Ah? Bien. Entonces, vamos al campo. Ahora sí, vamos a terminar con este cálculo, ¿ya? Entonces, estamos en el valor de ya hallamos el valor de la susceptibilidad. Entonces, ahora, una vez calculado el valor de la susceptibilidad, ya voy a calcular justamente el peligro. Entonces, coloco justamente mi capa peligro, ¿no? Entonces, digo tipo,
Ese es el tipo. Aquí para este caso va a ser un tipo double también. Y le vamos a colocar OK. Entonces vamos a esperar que se cree el campo y ya está creado. Ahora, para calcular el peligro, ¿cómo era? Ya, van aquí, Field Calculator. ¿Y el peligro qué es? No es más que ¿qué? Que el valor de la susceptibilidad. ¿Por qué? Por el valor del parámetro de evaluación. Entonces eso también lo determina el grupo multidisciplinario, o sea, finalmente quien realiza la evaluación. Ese es criterio. Entonces usted dice que la susceptibilidad a este movimiento en masa, que en este caso es la susceptibilidad a este deslizamiento, tiene 90% de peso, mientras que el parámetro de evaluación tiene un 10% de peso, ¿ya? Para eso, ¿qué tengo que ingresar? Tengo que ingresar el valor del parámetro de evaluación. Ahora, pregunta, ¿cuál es el parámetro de evaluación? Entonces, el parámetro de evaluación es el tiempo de retorno. Entonces, está evaluando el tiempo de retorno de este deslizamiento, ¿ya? Entonces, se está evaluando básicamente, es decir, con qué frecuencia se suele producir el deslizamiento. Entonces, se ha considerado unos rangos, 5, 10, 25, 50 y 100. Ingeniera, ¿estos rangos pueden variar? Por supuesto que sí, ¿no? Y eso va a depender mucho, va a estar en función justamente a la recurrencia de su evento, ¿no? Por ejemplo, si es que usted sabe que ese deslizamiento se produce, generalmente es un proceso progresivo, que cada vez que hay lluvia, ¿no? Todos los años hay movimiento, siempre se genera agrietamiento y hay movimiento, entonces lógicamente considerar 100 años es demasiado. Puede reducir aquí usted, ¿no? 5, 10, por ejemplo, 15, 20, 25 años. ¿Por qué? Porque sabe que la recurrencia del evento es alta, ¿no? En este caso, por ejemplo, no lo es tanto, entonces está considerando por criterio estos rangos. ¿Eh? Por eso le digo, aquí entra bastante el criterio en este tipo de evaluaciones. Entonces yo le estoy dando ahí alguna idea. Entonces se está considerando aquí como parámetro de evaluación, ¿qué cosa? El tiempo de retorno, ¿ya? Entonces estamos tiempo de retorno. Listo. Entonces el tiempo de retorno, ojo, tiene también sus valores del vector de priorización, ¿ya? Otra cosa que les menciono. Con relación al vector de priorización, o en este caso del parámetro de evaluación, relacionado al parámetro de evaluación, al igual que el escenario, se suele considerar también para este deslizamiento un valor del parámetro de evaluación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, ojo, obtener un mapa de peligros que se produce cada 5 años que obtener un mapa de peligros para deslizamientos que se produce cada 50. Justamente ahí está el criterio. Entonces usted dice, ¿cuál es la recurrencia de este evento en mi zona? ¿Cuál es su periodo de retorno para mi zona? Entonces, en este caso, dadas las condiciones de este deslizamiento, se ha creído por conveniente considerar como su periodo o su tiempo de retorno cada 5 años. Por ende, también se va a tomar un solo valor del vector de priorización, ¿ya? Que para este caso sería 0.503. Entonces, solamente, por eso les digo, como es el caso de un deslizamiento y se está considerando este parámetro de evaluación, lo conveniente sería utilizar un solo valor, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya les digo, va a variar mucho el plano que utilicemos para 5 años que el plano que para 50 años. Entonces, vamos a utilizar justamente la condición que vendría a ser más desfavorable, ¿ya? En este caso vamos a utilizar 0.503. Entonces, vamos nuevamente, regresamos a nuestra capa y le vamos a colocar antes del valor del peligro, entonces nos falta ingresar la capa de qué, justamente del valor del parámetro de evaluación. Este va a ser un tipo double y le decimos OK. Simplemente para mover la capa es muy sencillo, usted le da aquí, le dice que se mueva y ya está, se pone por antes de peligro. Entonces acá es bastante sencillo porque ya vimos que el valor del parámetro de evaluación es uno solo, ¿cierto? El cual era igual a 0.503. Entonces damos anticlic, Field Calculator y vamos aquí, 0.503. Y ahora le decimos OK. Listo, entonces el valor del parámetro de evaluación es 1 para todos, ¿ya? ¿Qué me dice mi estimado? ¿Cómo saber el tiempo de retorno? Esa es una buena pregunta, Fernando. Pero el tiempo de retorno, justamente, es por eso que usted realiza la evaluación, ¿no? ¿Cómo sabe usted el tiempo, el periodo de retorno? Sencillo, para eso utiliza, básicamente, puede utilizar como trabajo, por ejemplo, las imágenes satelitales. Entonces, tiene que hacer un análisis multitemporal, ¿ya? A partir de sus imágenes satelitales y determinar más o menos cómo varía, ¿no?
a pasar o al pasar de los años, ¿no? Porque ahí usted puede obtener en este análisis multitemporal diferentes imágenes bastante frecuentes y ver cómo va cambiando el deslizamiento. Entonces usted así más o menos podría determinar ese tiempo de retorno para su zona de estudio, para su deslizamiento. ¿Ya? Nada más queda que el análisis multitemporal. ¿Ya? Ya, me dices, una consulta. ¿Este valor de 503 se representa así en la matriz Excel? ¿Iría a las 5? No, por eso regresamos a la matriz, ¿ya? Regresamos a la matriz, por eso justamente estoy explicando. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ya. Les decía entonces, una vez que usted ha definido este tiempo de retorno, ¿ya? Usted ha determinado los rangos por criterio, ha hecho el análisis multitemporal, sus imágenes satelitales, etcétera. Ya hemos definido el tiempo de retorno para la zona. Entonces, lo que se ha considerado aquí, se va a considerar el valor de 0.503. ¿Por qué? ¿No? Porque dado que estamos considerando este parámetro de evaluación, o sea, el tiempo de retorno, yo tengo que considerar aquí cuál. Justamente la que para mí sería más desfavorable, porque póngase a pensar, ¿le daría a usted el mismo resultado hacer esta evaluación para un mapa de peligros de 5 años que para un mapa de peligros de deslizamiento de 50 años? ¿No? ¿A usted cuál le sirve? Le serviría más aquel que se produce cada 5 años. Y eso también está en función a qué? A la recurrencia, por eso le decía, del evento en su zona. No se elige así nomás, ¿no? Por ejemplo, podría también elegir 10, pero se ha observado que en la zona la recurrencia del evento es generalmente cada 2, cada 3 años. Entonces, por eso se considera un buen rango hacerlo a un tiempo de retorno de 5 años. ¿Ya? Ese ha sido el criterio básico. Listo. Entonces vamos a regresar a nuestro mapa. Listo, entonces ya tengo aquí mi valor del parámetro de evaluación. Ahora voy a considerar cómo hago el cálculo del peligro. Les decía, ¿no? Entonces anticlic, Field Calculator, y antes de esto, por acá quiero que vean algo. Acá en resumen, van a ver lo siguiente entonces. ¿Cómo se calcula el peligro? Dice aquí, el peligro es que es el parámetro o la ponderación ¿de qué? Del valor de la susceptibilidad más el peso ¿de qué? Del parámetro de evaluación. Entonces, usted va aquí, le decía, ¿no? ¿Cuánto es el peso de la susceptibilidad al deslizamiento? 90%. ¿Cuánto es el peso del parámetro de evaluación? 10%. Bien, regresamos entonces, nueva función, regreso a mi ARMAP, compartir. Ahora digo, voy a hacer el cálculo de peligro, anticlic, Field Calculator. Entonces, ahora sí, ¿cómo voy a calcular? Decía entonces que es el valor de la susceptibilidad por su peso. ¿Cuánto pesaba? El 90%, es decir, 0.9, más el valor de qué más? El valor del parámetro de evaluación. ¿Por qué? Por el 10%, en este caso 0.1. ¿Sí? Entonces ya está todo listo, luego le dice OK. Y ya está, ya hizo el cálculo. Ahora sí, ya, pero ingeniera, pero yo no veo nada en el mapa todavía, ¿qué falta? Entonces, falta el último pasito. ¿Y cuál es ese último paso? Ya. Una vez que yo ya tengo esto, ¿ahora qué voy a crear? Digo anticlic, Field Calculator, y antes de esto sé que tengo que crear otra capa. Voy a agregar justamente la capa que me falta, agregar campo. Y este campo se va a llamar nivel de peligro. ¿Estamos? De nivel de peligro usted va a ir a tipo texto. Y en el tipo texto le va a dejar que sea de 50 por defecto. Ahora le dice que el valor es inválido porque contiene muchas palabritas. ¿Ya? Ya, entonces le dice usted ya. Entonces ya si contiene muchas palabritas, no hay problema. Le digo, córtalo hasta donde se pueda y solo me sale nivel peli. Ya, no hay problema. Ahora sí, una vez que usted ya tiene esto, ¿qué tiene que hacer? Ahora sí vamos a hacer una selección por atributos. Pero antes de ir al nivel, vamos a regresar a nuestra tabla matriz. Entonces, fíjese, se ha hecho justamente el cálculo de todo lo que acabamos de hacer. ¿Eh? Hemos hecho el cálculo del factor condicionante, del factor desencadenante, hemos calculado la susceptibilidad, el parámetro de evaluación y por último hemos calculado la peligrosidad, ¿cierto? Solo que aquí se ha hecho, en este caso, ¿sí? Todavía aquí no se ha incluido, por ejemplo, el valor de los shape ni de las unidades de cartografiables. No, 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 no. Aquí se hace un cálculo de forma teórica. ¿Para qué? Para hacer justamente, para determinar
los niveles de peligro, ¿ya? Eso es solamente matriz SATI, lo que entra aquí, ¿ya? Solamente matriz SATI. Entonces, ¿cómo determino yo los valores de peligro? Entonces, primero justamente, entonces se ha hecho el cálculo de qué, de cada factor condicionante, de cada factor desencadenante, se ha multiplicado por sus respectivos zetas, pesos, etcétera, ¿eh? Igual para la susceptibilidad y para el parámetro de evaluación, y se ha hecho el cálculo de la peligrosidad. Entonces, véase que no se, la fórmula es la misma. ¿Cómo se calculaba el peligro? El peso de la susceptibilidad por el valor más, aquí está resaltado, el peso del parámetro de evaluación por el valor del parámetro de evaluación. Así obtenía el peligro, ¿cierto? Entonces, para estos 5 descriptores, ¿sí? ¿Qué he obtenido? 5 valores de peligrosidad, lógicamente, ¿no? Para cada caso había 5 descriptores, ¿cierto? Ya, para cada caso había 5 descriptores. Solamente en donde hemos considerado un solo descriptor, en el desencadenante y en el parámetro de evaluación. ¿Es cierto? Sí, vea, desencadenante, un solo valor para los 5 descriptores. Y el parámetro de evaluación, un solo valor para los 5 descriptores. Entonces, estamos bien, ¿cierto? Entonces, con eso he obtenido 5 niveles de peligrosidad. Ahora, ¿cómo se determinan los niveles? Sencillo. Entonces, usted coge el primero y el que le sigue, el subsiguiente, y ahí arma el primer nivel. O sea, el primer nivel iría ¿de dónde? De 0.283 a 0.455. El que sigue iría de 0.197 a 0.283. Y así sucesivamente. Así, obteniendo entonces con 5 descriptores, ¿cuántos niveles vamos a obtener? Lógicamente, si acá tengo 5 unidades y los voy a agrupar en rangos, voy a obtener lógicamente 4 rangos. Por ende, 4 niveles. Entonces, en función al peligro, se agrupa de la siguiente forma. El primer rango se dice que es un peligro muy alto. El siguiente rango es un peligro alto. El que sigue, un peligro medio. Y el que sigue, un peligro bajo. Entonces, de la matriz ahorita que nosotros tenemos en nuestros GIS, ¿cómo tenemos que crear esta información? ¿Cómo le adicionamos a la tabla? Sencillo. ¿Qué tengo que buscar? El rango, este rango. ¿Ah? Entonces voy a buscar, ahí yo, pero ingeniero, ahí solamente tengo datos, ya. Entonces, ¿qué tenemos que crear? Nosotros tenemos que crear el rango y tenemos que pedirle al software que busque todos los datos que están, por ejemplo, dentro de este rango. Y todos los datos que estén dentro de este rango le vamos a colocar un nivel muy alto, ¿sí? Entonces, eso es justamente lo que vamos a hacer ahorita. ¿Listo? Entonces, estamos aquí en nivel de peligro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Ya, voy aquí y le digo seleccionar por atributos. Entonces, voy a crear mi primer rango. Y el primer rango está en función, recuerden, del peligro. Entonces, ¿cómo era el primer rango? El primer rango, entonces, para nosotros es de 0.283, es menor o igual al peligro, y el peligro a su vez es menor o igual a 0.455. Listo. Regresamos a nuestra ArcGIS. Ya estamos aquí. Entonces, ahora sí, estamos en nuestra tabla de atributos. ¿Cómo hacemos? Entonces, ingresamos el primer dato. Decimos que de 0.283 es menor o igual a ¿qué cosa? Al peligro. Y, a su vez, el peligro es menor o igual a ¿qué? A 0.456. ¿Cierto? Así estaba la información. Ahora nosotros, una vez que tenemos esta información, le digo apply. ¿Y qué ha hecho entonces automáticamente el software? Me ha ayudado a calcular a mí qué datos o qué valores están dentro de ese rango. Entonces ahora sí, no cierra la tabla, por favor, ya, para que sea más rápido el cambio. Le dan clic y ahora le dice Field Calculator. Entonces ahora sí usted dice, todas esas celdas, todas esas filas que han sido seleccionadas y que cumplen con este rango, van a tener el valor de qué peligro. Peligro muy alto, ¿cierto? Entonces le dice usted, ok, y vea, ya le ha colocado muy alto. Ahora sí, antes de realizar la siguiente búsqueda, va a colocar deseleccionar para que todo se borre. Una vez todo borrado, ahora dice usted qué cosa. Dice usted entonces, va al siguiente rango. ¿Y cuál era el siguiente rango? Era el que sigue, 0.197 a 0.283. ¿Estamos? Bien. Entonces voy aquí nuevamente a compartir mi mapa y le digo compartir. Entonces voy aquí, ¿desde qué valor? Voy desde el 0.197 a el valor de 0.283. Pero ojo, ¿qué decía aquí la función? Ya no es la misma.
Aquí dice, ya no vas a considerar el menor o igual, sino ahora para los siguientes casos solo es el signo menor. Ya, entonces compartimos nuevamente. Entonces quiere decir que aquí, antes de ingresar ese dato, usted va a cambiar el signo. El signo es por defecto menor, ¿a qué? A 0.283. Ahora le dices aplicar. Nuevamente ya te selecciono toda la información. Anticlick y vamos a Field Calculator. Y el valor que tiene ahora ya no es muy alto, sino es alto. Entonces solo borro para que se quede la palabra alto. Y ahora le decimos, ok, ahora nuevamente, borramos la selección. Vamos al siguiente rango. ¿Cuál es el siguiente rango? El siguiente rango es de 0.149 ¿a qué? A 0.197. Ahorita los atiendo con sus consultas, no se preocupen. Se ha seleccionado los niveles y ahora le decimos Field Calculator y la respuesta es media. Ok. Estamos. Listo. Ahora sí. Borramos nuevamente y ya nos queda solamente un último rango. Y el último rango es ¿desde qué valor? Desde el valor de 0.123 hacia el valor de 0.149. Ahora le decimos apply. Y si hay un valor, entonces ahora anti-click y Field Calculator. Y ahora el valor que dice acá es baja. Listo, o bajo. Ok. Listo, close. Y véase que su datos de niveles de peligro se encuentra llena. Toda la información, entonces no adolece de ninguna información. Llegado a este punto, usted ya es capaz de realizar su mapa en función a los niveles de peligro, porque justamente en función a los niveles de peligro se hace el mapa. ¿Cómo? Anti-click. Ahora va aquí a Properties y va a la opción Symbology. Y en Symbology, Categories. Y dentro de Categories se va a donde dice Unique Values. Despliega esta opción en Value Field. Despliega la opción y se va donde dice nivel de peligro. Y por defecto le va a decir agregar todos los valores. Clic aquí. Y ya está todos los valores. Alto, bajo, medio y muy alto. ¿Eh? Muy bien. Pero yo quiero que se ordene. Que esté ordenado. Primero muy alto. Entonces ahí usted con la flecha va ordenando. Muy alto, alto. Luego seguiría el medio. Y luego seguiría abajo. ¿Cierto? Ahora le dice aceptar. Ya está ahí su mapa. Ingeniera, pero no tiene los colores que yo quiero. Ah, eso sí, eso es muy probable que no tenga entonces los niveles o los valores que usted quisiera, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ahí todavía no los tiene esa información o no la tiene la información. Ya, entonces hasta ahí le voy a poner, en este caso le voy a poner cerrar para que se pueda observar. Voy a desactivar las otras capas que a mí no me sirven, solamente quiero la información que me sirve. Y aquí le voy a poner un momento, a ver, abrir tabla de atributos de seleccionar, porque por defecto se quedaron seleccionados algunos, ¿lo vieron? Ya, entonces aquí, ¿qué hago entonces yo? Aquí estos lógicamente no son por los valores, no son los colores que yo necesito, entonces primero miré a muy alto, ok, luego miré a alto, y alto tiene otro color, ese es alto, yo ya lo tengo por defecto los colores, y están establecidos en el manual del SANEPRED, entonces no hay problema. Y en los valores debajo, que es un color verdecito. Ok, ahora le digo aceptar. Y ahí está su mapa de peligros, ¿ya? Ahora usted para que lo exporte, porque por defecto está con el nombre de susceptibilidad, le va a data, export data, y solamente le cambia el nombre. Bueno, vamos a poner peligro. Y le pone save, ok. Sí. Y por defecto le vuelve a salir así porque se tiene que hacer una nueva reclasificación, ¿no? Entonces va nuevamente a Categories, Unique Values, le va a decir aquí, quiero que me digas en función al nivel del peligro, agrega todos los valores y vamos a hacerlo esto más rápido. Alto, ahí está muy, muy alto, bueno ya por como esté, bajo, ok, medio, ok, y muy alto. Ok, ok, ahora lo ordeno, muy alto arriba, sigue alto, sigue medio, sigue bajo, aceptar. Listo, este es su mapa de peligros final. ¿Ah? Entonces ahí está. Le dice que los colores rojos tienen peligro muy alto, el color naranja, el peligro es alto, el color amarillo, el peligro es medio, y el color verde, el peligro es bajo. Así tiene que salir, ojo,
No puede salir ningún polígono de otro color o en color blanco, porque eso quiere decir que algo en el proceso falló. Todos los polígonos tienen que tener un color respectivo, ¿ya? Entonces hasta ahí ya tenemos obtenido nuestro mapa de peligros. Fernando, bueno, eso sí lo tendría que coordinar con CERSA porque, bueno, no, que sepa, no se tiene autorizado eso. Tendríamos que coordinarlo y en caso la institución así lo defina, se puede compartir entonces los Excel y el video. El video, de hecho, que va a estar disponible en CERSA, ¿no? Porque se está compartiendo por vía Facebook. Lo que sí es que eh, el material, los shapes, etcétera, eso sí lo veo un poquito complicado de compartir, ¿no? Recuerden que aquí la idea es que ustedes puedan justamente suscribirse al curso, porque ahí van a obtener esta información, los shapes, las matrices, no solo para deslizamientos. Vamos a ver casos sismos, casos lluvias intensas y casos inundaciones, o sea, otros casos también bastante recurrentes para el análisis de estos peligros, ¿ya? Entonces, voy a seguir porque ya sé que estamos volando sobre la hora. Entonces, en definitiva, los otros mapas que se van a ver, los vamos a ver de forma un tanto. ¿Dónde estamos? Mapa por aquí. Necesito regresar a mi presentación del taller. Listo. Entonces ya se ha creado todo esto, hemos hecho toda esta información, ya lo tenemos hecho, ¿sí? Que finalmente hemos llegado a calcular el peligro, los niveles de peligro, justamente ya lo hicimos. Está la tabla de atributos y se ha calculado para nuestra zona, porque este es un ejemplo, lógicamente, para otra zona, ¿no? Ya, pero el resultado es el mismo. Luego voy a hablar simplemente un poquito de la vulnerabilidad y le voy a mostrar el mapa resultado, porque lamentablemente, dadas las condiciones de tiempo y dadas las preguntas también dadas en clase, no se ha podido, ha sido inviable terminar, ¿no? Pero en sí la vulnerabilidad se calcula de una forma muy sencillita y ni hablar del riesgo. El nivel de riesgo es muy sencillo. La complejidad prácticamente está donde les acabo de enseñar, ¿no? Ahí se calculan muchas cosas, pero el nivel de peligro es muy sencillo realmente cómo se hace. Entonces ahorita lo vemos. Lo que quiero que sepan con respecto a esto es lo siguiente, miren mis estimados, para terminar con ese taller. Para la vulnerabilidad, lo básico, lo fuerte del trabajo de la vulnerabilidad, que es la matriz. Entonces, yo quiero ir básicamente a mi matriz, ¿ya? Porque la teoría es sencilla. Veámoslos en un ejemplo. Matriz de vulnerabilidad, ¿ya? Entonces, la vulnerabilidad para esa zona, ojo, recuerden, la vulnerabilidad está en función de 3 dimensiones. ¿Y cuáles son las dimensiones? Las que se observa acá. Dimensión social, dimensión económica y dimensión ambiental. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo que determinar los factores. Los factores de la vulnerabilidad son 3: exposición, fragilidad y resiliencia. Se evalúa la exposición, fragilidad y resiliencia para cada una de las dimensiones. Cada uno de estos factores tiene parámetros a su vez, como usted puede observar, ¿no? Por ejemplo, para el factor de la exposición social, el parámetro es número de personas a nivel de lote. Para el nivel de la fragilidad social, se han considerado 2 parámetros: grupo etario y tipo de discapacidad, ¿no? Y así, por ejemplo, para la resiliencia se ha considerado conocimiento sobre ocurrencia de desastres, capacidad en tema de gestión, interés en campañas de participar, etc. Entonces, eso es básicamente la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, niveles de vulnerabilidad se determina mediante una matriz, tal cual usted la está viendo. Se hace el mismo trabajo de SATI para cada uno de qué, de estos parámetros, para cada uno de los parámetros y también para cada uno de los factores, ¿ya? Eso es básico. Entonces, con eso se trabaja básicamente. Ahora, esto es lógicamente para hacer solamente el cálculo de los niveles de vulnerabilidad. Aquí obtenemos con esta matriz los niveles de vulnerabilidad. Pero para poder ingresar esa información cartografiada, ¿cómo se hace? Ya, se hace lo siguiente, miren, estimados. Ajá. Se tiene que hacer un levantamiento de campo y usted va a ir a levantar cada uno de los lotes, ¿ya? Cada uno de los lotes que pueden ser afectados justamente por esta zona del deslizamiento, ¿ah? Entonces va a cartografiar toda la información que tiene que levantar para las dimensiones. O sea, va a cartografiar, por ejemplo, número de personas a nivel de lote, el grupo etario, ¿sí? Es decir, cómo varía a nivel de sus edades, si es que existe alguna discapacidad, si hay ocurrencias sobre la ocurrencia pasada de desastres, si es que hay capacitación en temas de gestión, etcétera. Así tiene que llenar toda la tabla en función a la vulnerabilidad, a los parámetros y factores de la vulnerabilidad que haya considerado.
para cada uno de los lotes. En este caso y para esta zona, por ejemplo, vamos a bajar, se ha hecho el levantamiento de toda esta información para 446 lotes, ¿ya? Que vienen básicamente a ser los afectados por el deslizamiento. Y aquí mismo en la matriz, en la misma matriz, ojo, porque este cálculo no se hace con ayuda de la tabla de atributos, si han visto, para el cálculo de los peligros sí utilizamos la tabla de atributos, pero para este caso no. Para el caso de la vulnerabilidad trabajamos full Excel, ¿no? Full tabla. En la tabla determinamos automáticamente qué cosa, ¿no? Entonces hemos determinado, por ejemplo, en las dimensiones social, económica y ambiental, hemos determinado cuáles son sus valores. Por ejemplo, ya final de todo este trabajo, esto es lo que se obtiene. El valor de la dimensión social, el valor de la dimensión económica y el valor de la dimensión ambiental. Y lógicamente yo conozco los pesos porque esto los he hecho mediante SATI. Entonces sé que el social es 60%, el económico 30% y el ambiental 10%. Con eso yo puedo determinar los niveles de vulnerabilidad, pues porque no son más que la multiplicación de qué, del valor por el valor por su peso, el valor por su peso, el valor por su peso. Y sumo estos tres valores. Y justamente ese será el valor de la vulnerabilidad. ¿Ya? Acá está. Ahora, ¿cómo agrupo el valor de la vulnerabilidad? En función a los rangos. Pues. Y los rangos ya los tengo. Los rangos son estos que tengo aquí. Y que los he calculado previamente, ¿no? Entonces acá están los rangos de vulnerabilidad. Aquí. De 0,270 a 0,451, etcétera, ¿no? De 0,154, 0,270, etcétera. Entonces, en función de estos rangos, ahora, ¿qué hacemos? Por eso les decía, acá es full Excel. Entonces, ahora le digo, le voy a decir que haga una búsqueda, o simplemente como he hecho yo, por ejemplo, para este caso, que simplemente le he ingresado en función a condicionales, ¿no? Le he creado digamos, unas reglas condicionales. ¿Para qué? Para crear justamente los grupos, ¿eh? O los niveles de vulnerabilidad. Se funcionan las reglas tipo sí y conectores sí y conector y o AND. He hecho justamente para verificar, por ejemplo, si yo tengo este valor de 0.168, ¿a qué nivel de vulnerabilidad corresponde en función a sus rangos, ¿no? Entonces, 0.168 lógicamente estará acá, pues, entre 0.54 y 0.270. Entonces, empezando, este es nivel muy alto, alto, muy alto, alto, medio y un nivel bajo, lógicamente, ¿no? Entonces ahí tengo estos cuatro rangos, ¿ya? Este rango no existe, son estos cuatro. Entonces, estos son los rangos que yo he considerado y los rangos, lógicamente, están en función a estos valores. ¿No? Ahí están los valores. Cuatro rangos y yo simplemente, ¿qué le estoy pidiendo al Excel en función a las condicionales que yo le he puesto? Que me diga cuál es su valor, si tiene este valor de vulnerabilidad, qué nivel le corresponde. Simplemente, eso es lo único que he hecho. ¿no? Decirle, si tiene este valor, corresponde al nivel alto. Si tiene este valor, corresponde al nivel medio. Y así, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace básicamente el software. ¿Listo? Lo que he hecho en la hoja de cálculo de Excel. Entonces, en el Excel, yo ya tengo el valor de la vulnerabilidad y el nivel de vulnerabilidad. Entonces, ahora sí, ¿cómo se hace? Sencillito. Quiero ir por acá a un mapita. Ajá. Entonces, mire. Entonces, con eso usted va a obtener aquí su mapa de vulnerabilidad. Sencillito. ¿Cómo he ingresado? He ingresado la data primero. Tendría que mostrarles. Entonces, aquí material del trabajo. La data que voy a ingresar aquí es la correspondiente aquí. ¿Ve? Entonces acá está toda la información relativa, ¿ya? Referente a los lotes o a las manzanas que se han levantado. Ya, en este caso se han levantado manzanas. ¿ya? Entonces toda la cartografía de las manzanas está incluida acá. Ahora, ¿cómo le ingresa usted la data de las manzanas? Sencillo. Por eso es que la data, cada uno de estos lotecitos o de estas manzanas tiene un código. Cada uno, vea su código, ¿ya? Que tiene acá en el Excel. Entonces, mire, cada una de las manzanas lógicamente tiene un respectivo código. ¿Ve? 019, 039, 013, 047. Esta información debe de calzar tal cual con la información que yo tengo en mi mapa, de manzanas primero. Usted le da anticlic y le dice abrir tabla de atributos. ¿Ya? Entonces aquí ya se ha abierto la tabla de atributos. Y ya está. Ahora sí, véase la manzana. Así empieza, ve. 019, 039, 013, 047, 0, ya.
Entonces, sencillito, lo único que tiene que hacer acá usted es hacer un join. ¿Se hace un join de qué? Se hace un join en función a los datos de manzana, ¿de qué? De esta tabla con la tabla de vulnerabilidad. Entonces, solamente para crear esto, se elige una tabla de vulnerabilidad que ahorita lo voy a mostrar, que no la tengo abierta, si es que de frente lo voy a abrir de aquí, le voy a decir agregar, y ahora le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que ingrese esta tabla de vulnerabilidad. ¿Y qué tiene esta tabla? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, la matriz de vulnerabilidad 1, por defecto no puede conectarse, me menciona. Entonces lo vamos a abrir desde aquí. Entonces, un momento voy a compartir a mi carpeta. Ustedes probablemente ahorita vean negro. Entonces, o no sé qué, o por defecto vean mi pantalla entonces acá está taller, material de trabajo, matriz, y ahorita le voy a compartir la matriz que debe de ingresar para justamente hacer este trabajo de join. Entonces, miren, le voy a compartir la pantalla y usted tiene que, en función a la tabla general que tenemos de vulnerabilidad, de esa tabla grandota, ¿qué información va a jalar? Solamente le va a copiar la información de manzana, de vulnerabilidad y de nivel de vulnerabilidad, ya esta información. Es decir, la tabla que estábamos viendo de vulnerabilidad es esta, ¿cierto? Esta es la tabla de vulnerabilidad, la de aquí. Toda esta tabla de los 400 y tanto datos, ¿cierto? Entonces usted ¿qué solo va a copiar? Va a copiar los datos de nivel de vulnerabilidad, del valor de la vulnerabilidad y el dato de manzana. Todos estos 400 y tanto datos, todo así lo pone. Copiar, control C, control V y lo va a crear. ¿O dónde lo va a copiar? En esa tablita que le acabo de mostrar aquí. Simplemente es una tabla de resumen de manzana, vulnerabilidad y nivel de vulnerabilidad. Así de sencillo, no hay más cosas. Y ahora vamos a compartir nuevamente nuestro mapa. Vamos a ir en donde estábamos trabajando ya. Entonces voy a desactivar todo lo demás. Le voy a decir que se reduzca porque hay mucha información que yo no quiero. Solamente quédate la información de peligro. Entonces aquí que le dijimos. Ya. Acá me voy a hacer taller. Y aquí voy a elegir manzanas, agregar. Ahora, ¿qué más necesito? Hacer un join. Y ahora... y ahora le voy a decir, ábreme la matriz de vulnerabilidad. Suele pasar, por defecto a veces no se quiere conectar. Ya, material de trabajo. Y matrices, vulnerabilidad 1. Ya, no se puede conectar porque, a ver, ya lo debo tener abierto en alguna de otras funciones. Y creo que sí, ahorita pues les voy a mostrar en todo caso cuál he estado trabajando. Miren, aquí está, ¿ya? Entonces, ¿qué le he ingresado yo? Solo que acá hay muchos datos, ¿ya? Entonces acá ya está el nivel de manzanas. Entonces acá seguramente que sí se va a poder ingresar. Este es el dato que tiene la hoja de vulnerabilidad, ¿ya? Solo para que lo vean. Abrir. ¿Ve? La hoja de vulnerabilidad tiene justamente lo que le acabo de mostrar. Manzana, vulnera y nivel de vulnerabilidad. Eso es lo que usted necesita, esta información. Manzana, vulnera y nivel de vulnerabilidad. ¿Para qué? Para hacer un join. Entonces les decía, ¿no? Los datos que nosotros le hemos ingresado ahorita al software, ¿qué es? Es la información de las manzanas. Esta información tiene ahorita nuestro software, ¿ya? Listo, esta información. Bien, entonces, ¿qué más necesitamos acá? Decirle al software, sencillo, necesito que te unas, porque fíjate la información que tienen las manzanas. La información que tienen las manzanas, bueno, en este caso yo ya hice el join, ¿no? Aquí es esta de acá, abrir tabla de atributos. Fíjese, lo único que tiene el dato de sus manzanas, ¿ya? Tiene manzana, vulnera y nivel de vulnerabilidad. Todo esto lo voy a borrar, porque por defecto, lo que pasa es que ya lo estaba trabajando antes, y ya cuando lo tengo abierto la hoja Excel ya no quiere crear. Pero no hay problema. Regresamos, y aquí le vamos a decir manzanas, ingresas y ya está. Fíjese qué información tiene manzanas, tiene todo esto, ¿ve? Tiene el nombre de la manzana, UBG, UID, zona, manzana, XY.
Usted ve la zona, la capa que dice manzana, ya, eso es lo que necesitamos para hacer el join. Ya, ahorita estamos trabajando vulnerabilidad, ojo. Entonces, ¿y qué necesitamos? La hoja Excel que ya les enseñé de cómo lo tienen que obtener, ¿ya? Entonces, la hoja Excel tiene estos datos, decíamos, ¿no? Open. Entonces, la hoja Excel tiene esto, manzana, vulner y nivel de... Usted quiere unir que este shape con los datos que tiene esta hoja Excel. Eso es lo que quiere lograr, ¿ah? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Sencillito, hace un join, le va a decir join and related, join, y acá va a elegir lo que va a ingresar, ¿no? El dato que va a ingresar es manzana, y el dato que se va a unir en la tabla de Excel también es manzana. Luego le dice únanse. Y como ya está unido, habla ahora en la capa de manzanas. Le dice abrir tabla de atributos. Y ya tiene, fíjese, vulnera y nivel de vulnerabilidad. ¿Ve? Entonces así es bastante realmente sencillo realizar este, este cálculo del nivel de vulnerabilidad, porque nada complejo tiene. Entonces usted con eso ya tiene justamente los niveles de vulnerabilidad, ¿ya? ¿Qué tendría que simplemente? Tendría que simplemente hacer su mapa. Mire, dice Properties, Symbology, Unique Values. Los datos que le voy a ingresar es nivel de vulnerabilidad, agregar todos los valores. Le dice nivel alto, ok, nivel bajo, ok, y nivel medio. Ok, el nivel medio va antes del nivel bajo, aceptar. Y ya está su mapa de vulnerabilidad. Así de sencillo. Esto no tiene tan gran cosa. Así de simple ya tiene el mapa de vulnerabilidad. Aquí lo exportaría simplemente y con eso quedaría hecho su mapa de vulnerabilidad. Ahora, ¿cómo va a obtener su mapa de riesgos? Más sencillo también. Por aquí yo ya tengo hecho el mapa de riesgos y dado el tiempo ya, bueno, ese solamente les voy a indicar, ¿no? Y por acá ya está, a ver, ya está hecho. Entonces, por aquí usted ya tiene el mapa de riesgos. ¿Y cómo es el cálculo de los riesgos? Facilito. ¿Cómo se hace? Hace un intersect, la función intersect ya le enseñé. Estoy dando acá los datos nada más. Entonces, vamos aquí a abrir lo que tiene riesgos. Open Attribute Table. Entonces, ¿qué va a hacer? Ojo, de aquí, ¿qué paso sigue? Solamente coloca catálogo, catálogo, y en catálogo va a elegir la opción intersect. Y en la opción está intersect. Y en la opción intersect, ¿qué va a intersectar? Va a intersectar la vulnerabilidad y el peligro. Los va a intersectar ambos, la vulnerabilidad y el peligro. Entonces elige peligro y luego elige vulnerabilidad. Es el mismo procedimiento que le enseñé hace un momento, solo que este es con peligro y con vulnerabilidad. Peligro, vulnerabilidad, lo intersecta y le dice OK. Una vez que le dice OK, se va a crear una capa. Y cuando esa capa se cree, ¿no? Usted tiene que hacer o crear estos campos. ¿Qué campo va a crear? Va a crear un campo que se llame riesgos y un campo que se llame nivel de riesgo. ¿Cómo va a ser el campo de riesgo? Sencillo. Ya le enseñé también cómo se crea el campo. Agregar campos, riesgos, ya está, así. ¿Cómo va a calcular el riesgo? Va aquí donde dice Field Calculator. ¿Y el riesgo es qué? Es la vulnerabilidad por el peligro. Vulnera por peligro. Eso simplemente es el riesgo. Y ya está. Una vez usted le dice OK, y ya está. Y la información lógicamente tiene que ser la misma que dice acá, por eso no se va a cambiar nada. Y no se cambió nada, ¿vio? Porque es así la multiplicación. ¿Cómo hay a los niveles de riesgo? Como ya le enseñé, le dice seleccionar por atributos, ve los niveles de riesgo en función a la tabla, para eso está la tabla de los niveles de riesgo, y para este caso se ha determinado que los niveles de riesgo para la zona son los de acá, de 455 a 451, de 283 a 270, de 0 a 97. Entonces eso es bastante sencillo. ¿Cómo se obtiene? Sencillito, de la multiplicación del peligro por la vulnerabilidad. Acá le da el riesgo. Así, el peligro por la vulnerabilidad, así de sencillo. Yo sé que ustedes me dirán, pero el riesgo no es peligro por la vulnerabilidad. Dice que de forma teórica y matemática el riesgo es función del peligro por la vulnerabilidad. Pero ¿cómo se grafica en el mapa? Como una multiplicación. Entonces usted multiplica el peligro por la vulnerabilidad y así va a obtener los niveles de riesgo. Entonces tiene 5 filas, ¿cierto? ¿Cuántos valores va a obtener? 4. Entonces estos son justamente los niveles de riesgo que se han determinado en la zona. Como ya tiene los niveles, ¿qué es lo único que va a hacer? Hace un filtro, ¿no? Que es lo que ya le expliqué.
sencillito, hace un filtro aquí, le dice, el valor primero es menor o igual a riesgo, y el riesgo, ya. Y luego le dice, cuando cumpla esos valores, le vas a colocar valor medio, valor alto, valor muy bajo, etc. Con eso usted ha obtenido sus niveles de riesgo. ¿Cómo hace su mapa una vez que ya tiene los niveles de riesgo? Anti-click, Properties, Unique Values, y aquí le dice niveles de riesgo. Agregar todos los valores y ahí están, fíjese sus valores. Alto, medio, el muy alto no tiene este colores. Tiene que, cuando lo ingresa nuevamente, lógicamente tiene que arreglar esto. Muy alto es rojo, alto era anaranjado, naranja, y por defecto medio era amarillo. Le dice OK, aplicar, aceptar. Y ahí está su mapa de riesgos. Listo. Entonces, mediante esta forma, usted ya simplemente lo único que le quedaría es presentar su mapa y a crear una composición en el ArcGIS, ¿no? Le agregar sus coordenadas, su norte magnético, su respectiva leyenda, su membrete, etcétera, y está listo su plano de riesgos. Entonces, esta es básicamente la metodología que se tiene que seguir en el ArcGIS. Ahora, lógicamente, en nuestro QGIS, la metodología es otro trabajo con la tabla de atributos. A mí me parece que tiene otros beneficios. La tabla del QGIS es muy interesante también el trabajo. Se generan los mapas o las vistas de una forma diferente y es justamente lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, con esto entonces hemos logrado pues culminar las directrices como debes elaborar un mapa. Todo esto ya lo vimos de deslizamiento. Hemos llegado entonces a realizar nuestro mapa de riesgos para este caso que es un peligro tipo deslizamiento. Entonces se observa que existen de las conclusiones, ¿no? Unos sectores puntuales donde hay un riesgo muy alto, generalmente la zona se caracteriza como un riesgo alto. Bajo estas condiciones de riesgo alto, entonces definitivamente tiene que ir incluido en su informe medidas tanto que incluyan, ¿no? Medidas tanto ingenieriles como también medidas no ingenieriles, ¿no? Eso tiene que ir muy importante, tiene que ir eso entonces en su informe. ¿Por qué? Porque dado que es su condición alto, quiere decir que de alguna forma este riesgo se puede reducir y mitigar, pero lógicamente para ello tengo que implementar, ciertamente, algunas medidas ingenieriles, ¿ya? Y existen muchas en su campo, y eso va a depender de las características que están en función al peligro, pues, ¿no? Ahora, entonces con esto hemos llegado por sobre la hora, por supuesto, porque es un tema definitivamente muy amplio. Les agradezco a aquellos que se hayan podido quedar hasta este momento, eso demuestra mucho de ustedes y de su interés, les felicito por ello. Y bueno, entonces con esto, este es el resultado finalmente que obtenemos y cómo se elabora un mapa de riesgos con nuestro software ArcGIS. Les comento que en el curso que estaremos desarrollando, pues se verá cada uno de estos ítems de forma detallada, y eso es lo importante, ¿no? Veremos primero identificación y caracterización del peligro, luego les hablaremos sobre qué es la plataforma del SIGRID, les enseñaré algunas plataformas gratuitas de descarga de imágenes satelitales y de otra información adicional de diferentes fuentes del gobierno. Luego veremos justamente lo que es relacionado a identificación y caracterización del peligro, identificación, análisis de la vulnerabilidad, y luego agregaremos análisis del riesgo y por último veremos 4 casos: deslizamiento, lluvias intensas, sismos e inundaciones, los cuales hallaremos o realizaremos cada uno de sus mapas de peligro, vulnerabilidad y riesgo utilizando los softwares ArcGIS y QGIS. De mi parte eso ha sido todo. Les agradezco por su participación y no queda más pues que invitarles a este curso, a que puedan suscribirse. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. A nombre mío y a nombre de CERSA, les doy pues la más cordial bienvenida al curso y a la vez aprovecho para despedirme. Eso ha sido todo de mi parte. Hasta luego.